Terminar la puntada final. ¿Por dónde pasa, crees? Y la verdad que entramos a veces concentrados y en la puntada final creo que nos falta definir más con serenidad o tomar más buenas decisiones. Adrián, ¿tu futuro en Guaraní cómo estás? ¿Terminás el año? ¿Crees que vas a dejar antes? ¿Cómo viene la mano? Y hasta ahora la verdad que estoy por terminar, pero en fin de año vamos a ver qué pasa. Me gustaría salir a otro país, ya que ahora creo que tengo esa chance. Así mi representante estaba hablando con él y me comentó que hay equipos interesados por mí y la verdad que me gustaría salir. ¿Hay ofertas entonces para el medio sudamericano, Brasil, Argentina o sería Europa? Sudamericano, MLS también, pero vamos a charlar sobre eso en estos tiempos y nada, hay que seguir. ¿Pero vas a completar el año con Guaraní? Y hasta ahora sí, la idea es salir a fin de año o próximo año. Adrián, por último, el viernes se da la lista casera para convocados. ¿Te ilusionás, esperás o vas tranquilo? La verdad que sí, por un lado, por los momentos que estoy pasando, creo que estoy en buen camino, digamos, y nada, la verdad que sí espero, pero hay que ver qué pasa. Si no llega, no hay otra, hay que trabajar. Gracias. Dale. Allí Alcaraz se va retirando, algunos hinchas le piden la camiseta. Hay oferta de la MLS de Argentina y Brasil, decía para fin de año. Su representante le dijo eso a Alcaraz. La verdad que está teniendo un muy buen año en Guaraní. Sigue perteneciendo a Libertad. En este caso, Adrián Alcaraz. Se va acercando Ronald Roa a continuación. Gentileza, Tigo Sport, escuchemos a Roa. Uno está contento cuando rinde, pero necesitamos la victoria, necesitamos ganar y lo buscamos con todo hoy. El equipo creo que se portó y buscamos de todas formas la victoria. Pero Guaraní juega, es un gran equipo y conseguimos un empate que a la larga nos va a servir. Hernán, Juan José, se escucha la figura del juego. Ronald, felicitaciones por tu tarea individual, pero bien lo decías, ¿no? Muchas veces uno preferiría lo colectivo, ganar, escalar en la tabla. ¿Te preguntaste o quizás ya hablaron entre los muchachos por qué quizás no se puede dar esa victoria que están necesitando? Sí, totalmente, Hernán. Uno siempre busca en lo grupal, en lo colectivo, sumar a tres, que nos venga bien a todos. Y sí, hablamos, tenemos un gran grupo, hablamos de esto y no queremos estar en esta situación y estamos trabajando para salir de esto y estoy seguro que vamos a salir. Te saluda Juan José Gómez, te eligió la figura. Ronald, felicidades, buen partido. Quería preguntarte por las menciones, lo que te dijo el entrenador Roberto Torres, porque realmente entraste y le cambiaste la cara al equipo solense, tuvo otra fuerza. ¿Qué te pidió el profe? ¿Qué tal, Juan? Nada, el profe me pide que entre, que muestre lo que puedo hacer y gracias a Dios me da la confianza para entrar, obvio, y nada, que busque el gol, que es lo que un delantero tiene que hacer. Ronald, muchas gracias por tu tiempo, a disfrutar, a recuperarse. Han sumado un punto, es cierto, querían la victoria, pero no han perdido tampoco. O sea, si uno quiere ser positivo, a veces también ve que se corta una racha de derrotas, por ejemplo, ¿verdad? En este momento. Sí, así mismo. Lo anímico nos viene bien. Más que nada buscábamos la victoria, pero un empate a la larga, como te dije, nos va a servir y estoy seguro que vamos a salir de esto. Gracias por tu tiempo, Ronald, y a descansar. Gracias a ustedes. Gentileza allí de la gente de Tigo Sport. Las palabras de Roa. Roa entró bien en el segundo tiempo, una mejoría de Sol en el segundo tiempo en cuanto a rendimiento del juego, pero faltó definitivamente el gol. A ver si trasladamos los goles al Feliciano Cáceres. Allí Luqueño Libertad, aquí no llegó. Y eso que le dimos todas las indicaciones, Jorge Gasal. Pusimos un cartel aquí afuera, señor gol, esperamos aquí Villaliza todas las direcciones, pero creo que se fue para Feliciano Cáceres. ¿Usted qué dice? Sí, ahí justamente un amigo de la zona de Fasardi, Rafa, hincha fanático de Guaraní. Hasta lo último esperó el gol de su equipo, pero no llegó, niño. Son de esos partidos donde se jugará hasta mañana y no va a llegar el gol. Y sí, porque faltó la puntería. El hincha legendario está difícil.
Vamos a ver si llegan los goles en el juego a continuación de lo que se vendrá en el Feliciano Cáceres. Atractivo juego igualmente Luqueño Libertad. Ya están por allí Diego Iván, ya está Ricardo, ya está Germán Tilner. Igualmente a continuación, ¿cómo estás, Diego Iván? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Un saludo para vos, a los compañeros, a Jorgito Casal. Sí, ya estamos acá en el Feliciano Cáceres para este partido, donde juega el Sportivo Luqueño por la 8ª fecha el campeonato frente al equipo Libertad. Un partido importante, realmente un partido muy interesante para ambos equipos, para Luqueño como para Libertad. En lo que tiene que ver con aficionados, esto va tomando color. De hecho, la fecha anterior no pudo el Sportivo Luqueño, terminó perdiendo frente a Sportivo Trinidense, pero de igual manera es apasionada. El hincha de Sportivo Luqueño va a venir evidentemente a apoyar al equipo. Necesita levantar cabeza el equipo de Julio César Cáceres y Libertad, que está de a poquito recuperando la memoria de lo que no pudo. Ariel Galeano sí lo está pudiendo hacer. El técnico Daniel Garnero evidentemente fue así. Hizo un partido muy bueno la fecha anterior frente al Gallo Norteño, ganando por 2-0. Inclusive pudo haber sido un poco mayor la diferencia del equipo repollero frente al equipo Pedro Juanino. Ya estamos con Ricardo F. Estamos con Damián en la parte técnica, con Germán Tilder en lo que tiene que ver con las informaciones, tanto de Sportivo Luqueño como Libertad. Un partido realmente interesante en lo previo. Ojalá tenga ambos goles, tanto de Sportivo Luqueño, tanto como Libertad también, y que la tardecita noche, que está muy agradable acá en el Feliciano Cáceres para la práctica del fútbol. Lo voy a saludar a Ricardo F. Estamos acá en la cabina de Fútbol a lo Grande de la 1080M Radio Monumental para este partido, donde juega, repito, el Sportivo Luqueño frente al equipo liberteño. ¿Cómo te va, Ricardo? Muy, pero muy buenas tardes, buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Diego. Saludo a los compañeros, a la audiencia. Sí, esperemos que lo que decía el niño al final de su comentario pueda pasar acá en cancha del Sportivo Luqueño, que tengamos la máxima emoción del fútbol, que es el gol. Estábamos observando a medias el partido entre Guaraní y Sol de América, un partido que si no tiene la emoción del gol, bueno, como que parece un partido no muy bueno, pero por supuesto ambos equipos se juegan mucho. Francisco Arce, que en las conferencias de prensa explica que no le preocupa mucho el rendimiento del equipo en sí, pero sí la falta de definición, y me parece que Sol de América se va metiendo cada vez en la zona más profunda del descenso, de volver a la intermedia si no hace una campaña brillante de aquí hasta el final. Acá tenemos a Libertad, que recuperó la memoria con su técnico, con Daniel Garnero, que conoce en sobremanera al equipo, que conoce a Libertad. Prácticamente él armó este grupo, así que no tiene nada que estudiar, sino planificar y hacer que el equipo lo realice dentro del terreno de juego. Es diferente ver al Libertad de Daniel Garnero que al Libertad de Galeano, con el respeto que se merece Ariel, que fue campeón con Libertad, pero que lastimosamente para sus pretensiones las cosas no le salieron. Y un Sportivo Luqueño, que lo estábamos hablando con el colega, con el Infanto Velázquez, el luqueño que no consigue hacer dos partidos buenos. Gana uno, pierde uno, gana uno, pierde uno, y eso le está jugando en contra. Estamos con el técnico de Encarnación Fútbol Club. Estamos hablando de Joel Maidana. ¿Cómo estás, Joel? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y para la audiencia. Bien, Joel. Bueno, ganaron a Atlético Tembetario, un partido bien disputado, un partido forzado, pero consiguieron la victoria, Joel. Fue un partido muy difícil, creo que uno de los mejores equipos de la categoría y bueno, felizmente pudimos reponernos después de ese traspié con 12 de junio y seguimos ahí decididos en la pelea, mirando de reojo de un poco lejos, pero con ganas de seguir sumando. No, totalmente. Lo importante es ganar, lo hicieron de local. Estoy mirando la tabla, Joel, están con 40 puntos. Están a 10 de Recoleta, que acaba de culminar su partido y terminó de visitante 1-1 ante el 3 de febrero, Ciudad del Este. Sí, todavía faltan 7 fechas. Tenemos nuestro rival directo, digamos, que es para seguir soñando, Recoleta, Carapeguá. Así que vamos a seguir trabajando y haciendo el esfuerzo que sea necesario para no dejar de soñar, ¿verdad? Siempre señalaba que nuestro primer objetivo era mantener la categoría y creo que con estos 40 puntos podemos dejar de preocuparnos un poco por ese tema, por el tema de la categoría y empezar a pensar y soñar que puede darse, ¿verdad?
Sí, totalmente. Estuvimos viendo el partido ante Tempestare. Fue un partido, te decía, Joel, muy disputado. El arbitraje también jugó su parte porque hubo mucho roce físico, separaba mucho el partido, muchos cortes, Joel. Sí, la verdad que creo que por ahí un poco el arbitraje tuvo alguna que otra incidencia en el juego y en el resultado, pero bueno, ya es una etapa superada y vamos a mirar hacia Recoleta y ojalá que el arbitraje también pase desapercibido. Yo creo que el mejor arbitraje es aquel que pase desapercibido y que nosotros podamos desplegar nuestro fútbol dentro de lo que podemos y sabemos y bueno, vamos por Recoleta ahora. ¿Qué partido ante Recoleta en el Cardiff, Joel, donde se hace fuerte el equipo de Recoleta, conoce el gramado de juego, el sintético más que nada, pero es un partido bisagra para ustedes del sábado ante Recoleta, Joel? Y nosotros tenemos todavía esa espinita, creo que de haber jugado un muy buen partido de local y Recoleta en los últimos minutos de una jugada que supieron nos ganaron, pero creo que nosotros no merecíamos perder ese partido y entonces queremos sacarnos la espina que tenemos adentro y además queremos seguir soñando con la posibilidad de subir, ¿verdad? Sí, totalmente, Joel. Aparte, el triunfo, te repito, ante Tempestare, que no fue fácil, pero ganaron, lo supieron hacer jugando de local. El partido en sí fue disputado. Una vez que el árbitro daba como finalizado el partido, te vimos en la televisión festejando con los muchachos. Tu felicidad, me imagino, como técnico de Encarnación y seguir creciendo con esto, Joel. Sí, nosotros estábamos muy felices por todo el plantel porque salió muy hondo la derrota del domingo contra 12 de junio. Venimos haciendo una buena campaña en la segunda rueda de 9 partidos, creo que son de 9 partidos. Tenemos un partido perdido, un partido empatado, el resto lo hemos ganado. Y bueno, estamos un poco pagando el precio de la primera etapa donde cometimos errores, donde tuvimos cosas que podíamos haber hecho mejor. Y bueno, y hoy están faltando algunos puntos, pero vamos a trabajar para intentar ser por lo menos un actor importante en esta última etapa. Encarnación de un club nuevo, que hace menos de un año, hace 8 meses, empezábamos a elegir los jugadores y estar peleando entre los 4 o 5 primeros para nosotros es una alegría y vamos a seguir peleando hasta el último partido. Joel, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo, Joel. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, Joel Maidana, técnico de Encarnación. ¿Cómo te va, Germán Tilder? Buenas noches, Germán. ¿Cómo te va, Diego? El saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de la AM 1080 Radio Monumental. Ya estamos instalados desde hace un buen rato aquí en el Estadio Feliciano Cáceres para compartir lo que será el encuentro entre el local, el Sportivo Luqueño y Libertad. Un Libertad que va por el despegue, por confirmar el despegue, lo que ha iniciado este nuevo proceso, digamos, con Daniel Gardero comandando la dirección técnica y por el bando del Sportivo Luqueño que busca la estabilidad. Bien lo remarcaban al principio, compañeros. Le ha costado hilar 2 victorias seguidas. De hecho, solamente 2 ha cosechado en lo que va del campeonato y no ha podido ser, para mala fortuna del equipo de Julio César Cáceres, de manera consecutiva, sino entre derrotas y empates. Así que qué mejor oportunidad para el conjunto local confirmar o por lo menos iniciar un proceso de victorias que recibiendo aquí al actual tricampeón del fútbol paraguayo. Cuando quieras, compartimos ambas alineaciones totalmente confirmadas, Diego. Correcto, muy bien. ¿Cómo te va, Juancito? Y estamos con la información. Buenas noches, Diego, a la audiencia, a los compañeros igualmente. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. ¿Cómo forman los equipos? ¿Cómo forma Luqueño? ¿Cómo forma Libertad? Adelante, Germán. Sportivo Luqueño forma con el 12, Alfredo Aguilar en el arco, defensa 2, Rodi Ferreira, 23 y cinta de capitán para Pablo Aguilar, 4, José Leguizamón y 6, Matías Suárez. En media cancha, el 8, Jorge Mendoza, 16, Rubén Ríos,
y 18 Rodrigo Rojas. Como extremos, a un lado el 10 Nicolás Maná y el 37 Lautaro Comas. Como principal referencia en la delantera de Luqueño está el 27 Jorge Benítez, el Conejo. Así saltará a la cancha el equipo comandado por Julio César Cáceres, el Chanchón Diego. El lado de Libertad forma con Martín Silva en el arco, casaca 1, defensa 2 Iván Ramírez, 5 Diego Viera, 4 Néstor Jiménez y 17 Matías Espinosa. Media cancha conformada por el 13 Alejandro Silva, 6 Álvaro Campuzano y 21 Lucas Sanabria. Más adelante el 19 Rubén Lescano y el 28 Marcelo Fernández. En ataque el capitán y el de la dorsal 7 Oscar Tacuara. Así se presentará en campo de juego el Gumarelo, dirigido por Daniel Garnero, Diego. Muy bien, Ricardo F. Bueno, vamos a hablar con el presidente de Tacuarico, Nito Vera. Nito, ¿cómo te va? Te saluda Ricardo. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo. Bien, Nito, ¿y vos? Bien también, Ricardo, bien, esperando el partido de mañana, ansioso ya por jugar ese partido, ¿verdad? Hay mucha ansiedad, hay muchas ganas de jugar ya ese partido. Va a ser un hueso duro de roer el Tacua, presidente. Esa es la intención, Ricardo, siempre es esa la intención, más aún sabiendo de que General ganó su partido, si bien es cierto que solo empató, nos obliga a nosotros puntuar también de cualquier forma, ¿verdad? Para tratar de seguir estando fuera del descenso. Bueno, me tocó ver a Tacuarí 3 veces seguidas, porque me tocó hacer los partidos y el último por televisión contra Cerro. Y vos sabés que me gusta mucho cómo juega, me sorprendió bastante Marcelo, porque es sus primeras armas como técnico. Sin embargo, para muy bien el equipo, tienen jugadores bastante interesantes. El brasilero Ferraz, que juega en la mitad de la cancha, pero muy bien. Berrío, que si bien parece no estar al 100% en lo físico, tiene una experiencia y una calidad indiscutible. O sea, está como para cosas importantes, está con el presidente. Sí, Ricardo, nosotros ciframos mucha esperanza en el equipo. Hicimos un esfuerzo importante para traer jugadores, como bien vos lo nombraste a varios de ellos. Si bien es cierto, también se fueron jugadores, el caso de Leclerc, pero lo reemplazó Miguel, el caso de Hellerson, y que hoy para nosotros es una gran sorpresa, Romero jugando de central, ¿verdad? Indudablemente que estamos muy confiados en eso. Lastimosamente siempre tropezamos con inconvenientes de lesionados, todavía no lo podemos recuperar en su totalidad a Patricio, que es un delantero que necesitamos. Ahora lo perdimos a Diego Fernández, que está con un problema, con una pequeña contractura, que no sabemos si no va a estar indudablemente para el partido de mañana. Y bueno, son situaciones que hacen de que también preocupa un poco, porque no podemos estar con el equipo completo. Todavía no lo tenemos a Morín, todavía no lo tenemos a Colmán. Esperemos que para el próximo partido ya puedan estar también ellos. Bueno, pero sí Camacho, ¿verdad? Sí, Néstor está disponible ya. Hizo su entrega en el partido contra General, el Pasol creo que no jugó, y contra Cerro sí jugó bastante. Y también él nos puede aportar muchísimo con la experiencia que tiene. Está el caso de Darío Lescano también, que estamos tratando de recuperar, como el caso de Río. Y bueno, son jugadores que lo tenemos ahí en la banca y que nos pueden también dar una mano importante, ¿verdad? Pero también tenemos ese inconveniente con los jugadores que para nosotros son clave. El caso de Diego, que estaba jugando de titular, era una pieza clave dentro del equipo de Marcelo. Bueno, ahora no lo podemos tener, ¿verdad? ¿Sabes quién me dejó una pequeña duda, Nito? No sé si porque lo vi poco o realmente no me gustó en el partido contra Sol de América, Mangabeira. Él está al 100, le falta ritmo. A mí en realidad no me convenció mucho ese partido contra Sol. Sí, resulta que Ricardo, que Mangabeira en ese partido contra Sol venía de un descanso de 2 partidos consecutivos por su expulsión. Recordarás contra 2 de mayo a los 5 o 10 minutos, ¿verdad? Y tampoco venía de una pretemporada importante, no pudo hacer pretemporada. Hoy en día sí está ya más acoplado, ¿verdad? Pero realmente ese partido contra Sol, hay que reconocer que no estaba en su mejor, lo ideal que tendría que ser, pero ya lo vimos diferente contra Cerro. Por lo menos yo lo he visto diferente, ya con más fuerza, más peso, ¿verdad?
es un volante central de mucha marca y mucha entrega, ¿verdad? Esperemos de que pueda, estos partidos que son fundamentales, pueda surgir y mostrar lo que vale. Y otra gran revelación, Ricardo, como vos bien decís, de Atacuarí, es el caso de Argüello, un chico de 18 años que por exigencia del problema que tuvimos con Alexis Fernández, que tuvo una fractura de la clavícula, lo tuvimos que poner, ¿verdad? Y hoy en día es titular. Y realmente fijamos muchas esperanzas en él porque es un jugador que ha demostrado que tiene una calidad impresionante. Sí, era el siguiente jugador a preguntarte, ingeniero, porque ese partido contra Sol, en un momento dado, cuando cambia el técnico de Sol, creo que era Trovadio todavía, y descuida por meter más delantero, descuidó la zona izquierda, Argüello se mandó al ataque y parecía casi un jugador veterano. Me hizo acordar mucho al chico de Cerro, respetando la distancia y la diferencia, a León, que también es un lateral que parece de mucho oficio, y de hecho Argüello hace el pase del segundo gol para que ganen el partido en ese encuentro. Sí, Ricardo, y su posición original realmente es volante, carrilero carrilero, que él le puso, en principio lo puso Aldo, ¿verdad? Y hoy en día está cumpliendo esa función de lateral que lo cumple bastante bien, creo yo, ¿verdad? Correcto, Presi, te agradecemos mucho por el momento. Gracias a vos, Ricardo, por recordar que en Atacuarí, suerte, mucha fuerza para el trabajo y un gran abrazo a la distancia. Abrazo, así pasó el presidente Nito Vera. Bueno, estamos ahora con el técnico del Deportivo Recoleta, muy atento como siempre, el señor Jorge González. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenas tardes, noches, ya creo que por el horario. Bien, y adiós, gracias, muy bien. Ahora saliendo del estadio, rumbo al hotel. Sí, señor, habíamos hablado ayer, recordás el partido ante el 3 y se complicó nomás, sí. Jorge. Se complicó, pero ojo que cada uno juega su torneo, ellos por no descender y nosotros por tratar de ascender, y ahora son los partidos, ya van a ser así. Evidentemente van a tener, cada partido va a estar comenzando a tener su toque de emoción. Sí, totalmente es así, pero los muchachos se entregaron, pelearon, los del 3 también hicieron lo suyo. Un trabajo a lo largo fue parejo, Jorge. Sí, realmente fue un partido muy parejo. Ellos al hacer el gol, ellos salieron a proponer también el partido. Al hacer el gol, luego se guardaron bien, tenían una forma de jugar. Felicidades al técnico del Chess. Creo que están haciendo bien el trabajo. Ojalá por ellos, porque necesitamos un club de esta envergadura en el interior para que pueda seguir participando. Lástima, posiblemente en años anteriores o primera rueda no pudieron cumplir, y nosotros hicimos lo nuestro. En el segundo tiempo tratamos de cambiar el sistema táctico para ver si le podíamos hacer más daño por fuera, y al final, ya al terminar el partido, con la bendición del Señor, pudimos hacer un gol y estuvimos a punto otra vez de marcar otro. Sí, totalmente. Bueno, Encarnación, que terminó ganando a Tempetarí por 2-1. Ustedes empataron, tienen 50. Tempetarí tiene 48, 44 Carapeguá, que no pudo. Encarnación 40, que sumó. Y la próxima fecha ante Encarnación, Jorge. Sí, qué lindo partido. Es para alquilar al balcón de ese. Nosotros queriendo mantener la punta y ellos evidentemente para tratar de volver a entrar en lo que es en el lote de candidatos. Va a ser un lindo partido, dos equipos que proponen fútbol, dos equipos que buscan el arco rival. Esta clase de partido creo que es donde los jugadores están muy motivados para jugar, realmente. Exacto. Y por último, Jorge, y gracias por esta entrevista, acá ya evidentemente corre la cabeza más que el físico, porque estamos a poco a fecha para el cierre, pero la cabeza tiene que jugar también un partido importante, Jorge. ¿Pensás lo mismo? Sí, totalmente. Acuérdate que esta fecha es adelanto. Nosotros viajamos, la gente de Encarnación viajó. La recuperación post partido es fundamental. Y ya meterle algo a los jugadores en una práctica cognitivamente ya es bastante difícil. Es más bien ya ver la recuperación y tratar de que lleguen todos enteros para poder desarrollar nuestro juego y buscar de vuelta una nueva victoria en nuestra cancha. Así es. Gracias, Jorge, por este contacto. Un abrazo, que esté bien, Jorge. A la hora, abrazo en la distancia. Que tengan muy buenas noches.
Gracias, Jorge. Jorge González, técnico del Deportivo Recoleta, que está liderando en lo que tiene que ver con las posiciones en esta categoría. Vamos de nuevo contigo, Gerardo, te saludo, buenas noches, con Juancito, y ya venimos del Feliciano Cáceres con Ricardo F., con Germán y con Damián para este partido, donde juega Luqueño frente a Libertad. Contigo, Gerardo. Sí, señor, buenas noches. Diego renovado, saludo a todos. Vamos a hablar de la próxima fecha del Campeonato Clausura, que arrancará el día sábado, 31 de agosto, con 2 partidos, 16 y 30 en Villa Lisa, Libertad ante General Caballero, y luego a continuación en Dos Bocas, Estadio Rogelio S. Líderes, 19 horas, 7 de la tarde, Guaraní local ante Cerro Porteño. Los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta el 50% de descuento en todos los canales y con todos los medios de pago en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomer Automotores. Para el día domingo 1 de septiembre, 16 y 30 en Villa Alegre, en Encarnación, Olimpia 2 de mayo, y a continuación 19 horas se enfrentarán en el Estadio Arsenio Nico, Nacional ante Tacuaré. Solicita tu crédito pymes con Bancop. Tenés la posibilidad de realizar un préstamo de hasta 500 millones. Bancop crece desde la raíz. En Luomo, conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo, PY Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. La fecha 9 va a culminar el día lunes 2 de septiembre con 2 partidos a las 17 horas en el Estadio Luis Alfonso Yani, Ameliano local ante el Sportivo Luqueño, y luego 19:30 horas cerrando la jornada 9 del torneo Clausura y posterior pausa, porque luego habrá clasificatorias. Se enfrentarán en el Estadio Martín Torres, Trinidense ante Sol de América. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. Llegó Rosada, abre la nueva tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos usados. Rosada, abre la nueva tienda online de Casa Rosada. Así está la tabla de posiciones a falta de 3 partidos para la finalización de la fecha número 8. Cerro Porteño 17, Olimpia 15 juega mañana, 2 de mayo 14 juega mañana, Nacional 12 y General Caballero con 10. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal, calidad Fapasa. La tabla prosigue con Guaraní 9 puntos, al igual que Libertad, juega en instantes ante el Sportivo Luqueño. Trinidense 8, al igual que Tacuaré, Luqueño. Últimos, Sol de América 4 y Ameliano 4. Claro, el equipo de la Vía Azulada con un partido menos. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemía, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro, Ñembú. La tabla acumulativa de puntos que otorga cupos a Copa Libertadores y Sudamericana: Cerro Porteño 62, Libertad 57, Olimpia 51. Si sos afiliado de la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Gerardo. Adelante, Diego. Gracias, muy amable, Gerardo. Muy bien, los equipos ya van a pisar la cancha. Estábamos observando los suplentes del equipo repollero que está en el sector visitante. Ya está el hincha del Sportivo Luqueño en las tribunas, sector de plateas, en un 40% aproximadamente, sector preferencial, lo que habilita prácticamente el equipo luqueño. Está totalmente rebosado en lo que tiene que ver con los hinchas azules. Evidentemente, respuesta es importante, claro. Decíamos, la fecha anterior no pudo ganar Sportivo Luqueño, pero sabemos de la pasión que tiene el hincha luqueño cuando juega de local, y lo está demostrando partido a partido. Acá no hace la excepción, evidentemente, juega ante Libertad, que evidentemente es el último campeón. Es un candidato de igual manera a quedarse con este torneo Clausura, pero que es un partido importante, difícil, que va a tener Sportivo Luqueño, y quizás lo mismo el equipo repollero. Ricardo F., estamos a la expectativa de un partido que promete mucho entre Luqueño y Libertad, Ricardo. Totalmente. Estaba mirando, no sé si tenés a mano, Germán, lo vi a Franco. ¿Él está entre los suplentes de Libertad?
Sí, está entre los suplentes de Libertad. Él ya se había recuperado de la lesión de la rodilla que había sufrido en un juego por Copa Sudamericana, Ricardo, y en principio estaba como para jugar el partido pasado en Villaliza contra el conjunto del 2 de mayo, pero debido a un problema gastrointestinal había quedado fuera de la convocatoria. No tuvo nada que ver con algo futbolístico ni nada, sino particularmente con ese inconveniente, por eso que había quedado fuera de ese partido. Sí, ya está habilitado y recuperado para jugar esta noche frente al Luqueño, claro, dependiendo de la decisión de Daniel Garnero. Claro, si no me equivoco, jugó Copa Sudamericana, él contra Meliano el partido anterior. Sí, en aquel momento ya había retornado. Él había marcado, por ejemplo, el último gol en la tanda de penales frente a Meliano el jueves anterior, el jueves pasado. Claro, por eso. Me extrañó que no haya estado. Ahora nos contás que tuvo un problema estomacal, gastrointestinal y tenerlo de vuelta a Franco me parece un arma muy importante para Daniel Garnero, que ahí está cruzando con un suéter en la mano, una camisa negra al estilo Daniel Garnero, pantalón gris, el técnico de Libertad. Y hoy parece difícil, pero creo que es el candidato a quedarse con los 3 puntos en Libertad, por lo que juega, por lo que jugó principalmente en Copa Sudamericana el segundo tiempo, lo que jugó el partido anterior contra uno de los equipos más compactos que tiene el campeonato, como el 2 de mayo, ante un Sportivo Luqueño que recién estábamos comentando. Me parece que le cuesta mucho 2 partidos seguidos, hacer 2 buenos partidos. Hace uno, después cae nuevamente, gana uno, pierde, empata. Pero por supuesto sabe el Sportivo Luqueño que jugando de local tiene que hacerse fuerte, y más aún cuando está faltando poco para que termine este campeonato. Digo poco porque Sportivo Luqueño campeón no va a ser, y se nota, pero sí va a tener que sumar la mayor cantidad de puntos posibles para poder ingresar a una de las copas, por lo menos la Copa Sudamericana en cuanto al acumulativo. Sí, señor, están los equipos en el campo de juego. Me atrevo a decirlo, Ricardo, entre Libertad y Luqueño. Son 2 equipos importantes, sin ninguna duda, el fútbol paraguayo. Y podría ser un clásico entre ellos, tanto Libertad como Luqueño, Ricardo. Sí, ¿por qué no? Libertad, Guaraní, Sportivo Luqueño, creo que vienen los 3 que vienen detrás de Cerro Porteño Olimpia, o de Olimpia Cerro Porteño, como gusten, para que no se enoje absolutamente nadie. Antes parecía más chica la torta, solamente eran Cerro, Olimpia, Olimpia, Cerro. Ahora creo que Libertad se metió hace un buen tiempo. Guaraní por lo que significa, por lo que es, y Luque porque toda una ciudad detrás tiene el Sportivo Luqueño, que mete presión, que acompaña al equipo. Hoy no tanto, pero cuando el Sportivo Luqueño está bien, sin duda que esta cancha se siente y se viste de otros colores, tiene otro bullicio, tiene otra cantidad de gente. Ojalá pueda recuperar Sportivo Luqueño eso. Muy bien. Los equipos están en el campo de juego. Rápidamente vamos a dar a conocer las formaciones. Es decir, repasamos una vez más la formación de Sportivo Luqueño, la formación de Libertad, y estamos con la información. Informa personal. Si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Como forma Laura Azul, seguidamente como forma el Gumarelo. Adelante, Germán. Gracias, Diego. Luqueño forma con el 12, Alfredo Aguilar en el arco. Defensa 2, Rodi Ferreira. 23 y cinta de capitán para Pablo Aguilar. 4, José Leguizamón y 6, Matías Suárez. Media cancha, 8, Jorge Mendoza. 16, Rubén Ríos y 18, Rodrigo Rojas. Como extremos a un lado el 10, Nicolás Maná, y el 37, Lautaro Comas. Como principal referencia a la delantera, el 27, Jorge el Conejo Benítez. Por el bando de Libertad, salta al campo de juego con el 1, Martín Silva en el arco. Defensa 2, Iván Ramírez. 5, Diego Viera. 4, Néstor Jiménez y 17, Matías Espinosa. Media cancha compuesta por el 13, Alejandro Silva. 6, Álvaro Campuzano y 21, Lucas Sanabria. Un poco más adelantado el 19, Rubén Lescano. Como extremo a un lado el 28, Marcelo Fernández, y como única referencia en el ataque, el 7, el capitán Oscar Tacuara Cardoso. Así se presentará el equipo comandado por Daniel Garnero, el Gumarelo, Diego. Bueno, se fueron junto a Garnero. Hay que ver un poquito el detalle. Alfredo Aguilar, Garnero tuvo como técnico en el Olimpia. Rodi Ferreira lo saludó también. Ricardo F. fue Rodrigo Rojas y José Leguizamón. 4 jugadores luqueños. El saludo previo a Dani Garnero. Sí, dirigidos por Daniel en Olimpia, todos estos jugadores. Y es bueno el reconocimiento. Ayer, por ejemplo, en cancha de Cerro, la mayoría fue a saludarlo a Bernay, que estuvo mucho tiempo por la institución. Diego. Muy bien, sí, señor.
y también había sido dirigido a Aguilar por Garnero en Guaraní, en aquel equipo que se había consagrado campeón del Clausura 2016. Ya de ese entonces tienen conocimiento entre uno y otro. Vamos al comentario previo de Ricardo F. en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Super Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Lo que veníamos diciendo, para mí candidato a Libertad a quedarse con los 3 puntos por lo que mostró en el partido anterior ante el 2 de mayo. El Sportivo Luqueño que le cuesta y le cuesta mucho. Hay un minuto de silencio en ¿homenaje a quién? A Juan Manuel Izquierdo, el futbolista uruguayo que lamentablemente falleció precisamente después o días después de haber disputado un partido de fútbol en el que había caído desvanecido. Correcto, Germán. Entonces el minuto de silencio para el jugador uruguayo y nosotros que seguimos respetando también el minuto de silencio. En Bristol, aprovecha el agosto liquida, miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pechunague de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azoleu. Hagamos un agosto diferente, pechugón, a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Seguinos en redes sociales, comunicate al 0981 319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Muy bien, señoras y señores, ya juegan Luqueño y Libertad. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota sobre punta zurda, primer saque de costado. Señoras y señores, corresponde a Libertad, sector derecho. Bajo las plateas, saque de costado, en defensa pertenece al Gumarelo. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Láser presenta su marca Turbolize con chapas termoacústicas o más conocidas como chapas tipo sándwich con núcleos de isopor o espuma de poliuretano. Contactos al 0986-470-689. La pelota sobre punta zurda se metía lejano, saque de costado, punta derecha, pertenece a Libertad, ahora en zona de ataque. A todo ponerle Vistori, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona, shampoo, Vistori, tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. La pelota para Maná, deja por el medio, viene buscando esa pelota lejano para Libertad, puso más arriba, dejando cortita la pelota para Leguizamón, baja de zurda, deja la pelota para Suárez, mueve la salida, insiste para el equipo deportivo luqueño, la pelota para Suárez, va dejando cortita por media cancha para Río. Domina para el Sportivo Luqueño. Tiene la pelota, levanta la cabeza. Deja para el fondo, movió para Jorge Mendoza. La pelota de Jorge cambia punta derecha, mueve para Leguizamón. Va tocando en la pelota el equipo Urazo. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Decidí bienestar y certeza. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Saque de portería, señoras y señores, pertenece al equipo libertario. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo fui Super Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Sudamérica y Guaraní terminó 0-0. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Sportini. Pásate ya salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, salud protegida. Y la pelota larga sale Alfredo Aguilar, va saliendo para Sportivo Luqueño. Está con esa pelota Alfredo, a ver qué hace con ese balón. Levanta la cabeza, juega, ahorita le dice al compañero. Pide la pelota, reclama Rodi. La pelota va justamente para él, viene parando con el pecho Rodi Ferreira. Domina bien por media cancha, marca lejano. Y está dejando por media cancha, presiona la salida. Viene buscando Leguizamón para el Sportivo Luqueño. Jugando bien sobre punta derecha, movió para Rodi Ferreira. Rodi juega bien, movió para Rodrigo. Otra vez para Rodi, toca la pelota Luqueño. Juega para Jorge Mendoza. Este bajó sobre la izquierda, se mete bien. La pelota por media cancha para Leguizamón. Juega la pelota, movió para Aguilar, la pelota de Paulo. Juega más arriba, moviendo la pelota el Sportivo Luqueño. Pide la pelota Suárez, coloca bien Suárez, movió para el Conejo. La pelota al Conejo Benítez, gira bien. Domina, juega bien, el pase es bueno. Entregó Suárez. Suárez para el Conejo, le va a pegar o no. Se aproxima al área, a ver, cayó. No pasó nada, Ricardo. No pasó nada. Por el camino donde había más jugadores de Libertad se metió el Conejo Benítez cuando podía soltar la pelota y buscar la devolución después. Y la pelota para Rodi Ferreira, tiene Luqueño, tiene la pelota el portero.
el Sportivo Luqueño. Pelota para el fondo, mueve la pelota en Eurozul. Repito, estamos cruzando minuto 3 de este primer tiempo. Sí, Juancito. SBS Medicina Prepaga te regala 50% de descuento en la primera cuota en cualquier plan de salud. Informate al 021-248-8000. SBS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo. Conocidos mundialmente por su calidad y resistencia, distribuye la Costa SRL. Tiro de portería, pertenece a Libertad. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram, Crystal House. Más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria S.A. Cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. En la intermedia Encarnación le ganó 2-1 a Tepetaría. El 3 empató con Recoleta 1-1. Nissan Frontier, doble cabina, 4x4, service gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas desde $299. Más info en nissan.com.py. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. La pelota sobre punta derecha, tiene Leguizamón, levantó, tiró, pelotazo largo por arriba, golpe de cabeza, viene buscando esa pelota que viene, juega bien, pelota suavecita sobre mitad del terreno. La pelota larga al otro portero, Sala Aguilar. La pelota de Frego, juega bien. Muy bien suavecita, punta derecha, sí señor, te escucho. Libertad hoy tiene los retornos de Lucas Sanabria y Oscar Tacuara Cardoso, dos jugadores que se hallaban suspendidos. Lucas Sanabria, que había sido expulsado contra Olimpia y había sido castigado con 2 partidos de suspensión, vuelve hoy, y Oscar Tacuara Cardoso, que por doble amarilla había sido echado del partido contra Ameliano sobre el final, purgó el castigo y vuelve esta noche también. Excelente, a ver, Marcelo le pegó, tiró, gol. Offside en el remate de Marcelo Fernández, Ricardo F. Es que estaba en posición adelantada Marcelo Fernández y recibe el pase ahí. Él dice, bueno, si me la dan, sigo con la pelota. Lo fusila Aguilar, es gol de Libertad, pero levantó rápidamente el asistente del banderín. La pelota al fondo será indirecto para Sportivo Luqueño. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos. Primera etapa. Rubilog, alarmas donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Mañana prosigue la fecha con 2 de mayo, Sportivo Ameliano de fondo para Tacuariento Olimpia. Mañana fecha 23 de la intermedia, 10 de la mañana, Fernando de la Mora local ante Resistencia. Pitará el señor César Rolón. Y la pelota para Rodi Ferreira, tiene Rodi. Levantó, tiro, pelotazo largo para el fondo, corre Rodrigo. A ver, pegadita a la raya, colocó, bajó la pelota. A ver, la marca zona punta sur, tiene Vir. En esa zona domina Lejano, domina Vir. Fue Lucas Sanabria. Movió la pelota ahora sí para el Lejano. La marca de Rodi Ferreira, saque de costado para Libertad. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos, su familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza. Pizza, probaste, ¿te gusta? La pelota para el fondo, sale Campuzano. Campuzano juega, está dejando cortita para Viera. La pelota para Viera, va el zaguero de Libertad. Deja bien por medio de cancha para Lucas Sanabria. Otra vez movió sobre punta derecha. Movió la pelota pegadita a la raya. Tiene, domina Iván Ramírez. Iván Ramírez coloca para Lucas. Le va a pegar, levanta la cabeza, juega pelotazo largo al medio. A ver, Ramírez buscando por mitad del terreno. La pelota la marca para Sportivo Luqueño. Tiene presión a Jorge. Baja la pelota para Aguilar. Le va a pegar Alfredo. Le pegó, tiró pelota a mitad del terreno. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo Supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota de Jorge juega para Suárez. Avanza Luqueño, Suárez levanta el centro, tiró, levantó. Arriba golpe de cabeza, marca Espinosa. El balón por mitad del terreno. La tiene Rubén Darío Río. Juega la pelota por el fondo. Otra vez dejó correr esa pelota. Viene recuperando Suárez. Le va a pegar, levantó, tiró. La pelota mansita para el portero de Libertad, Ricardo. Y Comas le hace seña con los brazos que era por el otro lado, por fuera y no por dentro, donde llegaba primero el arquero y también estaba el central. Tirámela por afuera, le pedía el jugador de Luqueño. La pelota larga, el otro portero. Mancita para el portero Alfredo Aguilar. Sale con el brazo derecho, juega la pelota. Está dejando cortita para Leguizamón. La tiene Leguizamón, juega bien. Movió la pelota ras del piso. Movió suavecita sobre mitad del terreno. Pone la pelota para Jorge Mendoza. Levantó, movió para Suárez. Pasó la frontera. Está en territorio de Libertad. Movió para Jorge. Viene bajando la pelota. Domina bien Lautaro Comas. Juega por media cancha. Toca la pelota Luqueño. Hasta agosto comprando un Smart TV. Llevas la camiseta oficial de
Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único es Fortín. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Estamos llegando a minuto 8 de esta parte inicial del compromiso en el Feliciano Cáceres. Por ahora el partido permanece 0-0. Campeonato brasileño, minuto 77, fecha número 5, partidos pendientes, Cruzeiro e Inter. Van empatando 0-0 del equipo local suplente, el paraguayo Fabricio Peralta. Sol América, Guaraní terminó 0-0. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. La pelota Campuzano, juega Campuzano, juega la pelota para Vina. Le va a pegar esa pelota, levanta suavecita, a ver qué hace con esa pelota, con el balón, juega bien para Marcelo. A ver, movió, no pudo, Jartacuara Cardoso. La pelota sobre punto zurda, el rebote de Rodi Ferreira. Levanta la pelota, Rodi juega bien, pegadita a la raya, se la saca de costado. Observa al árbitro y pertenece a Luqueño, se la saca de costado. Sector de ataque para el Auriazul. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganarlo, cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Está en el piso Tacuara Cardoso, Germán. Sí, se toma de la pierna izquierda, luego de lo que aparentemente fue un puntín del zaguero central de Luqueño. El capitán Pablo Aguilar se está quejando de eso. El delantero que de a poquito se está reincorporando. Bueno, muy bien, se recupera Oscar Tacuara Cardoso. A ver, saque de costado para Luqueño. Doctor Salud y Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido, vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa. Rubiloc, alarmas donde estés, indica Diego Iván. El partido por ahora permanece 0-0. Y su seguros, Chaco. ¿Cómo estás viendo el partido, Ricardo F? Los dos quieren, los dos buscan. Tienen su momento dentro del partido. Ahora sí me pareció una falta fuerte contra Tacuara Cardoso que el árbitro dejó seguir. A mí no me extraña mucho de Ojeda porque es medio de los árbitros que se olvida de repente de la jugada, que le da la espalda a la jugada. Así que iba a ser imposible que él pueda observar esa falta. Tacuara le reclama a quien fuera en su momento su compañero en la selección, a Aguilar, por supuesto. Ahora sí me está llamando mucho la atención que cada vez que desborda Sportivo Luqueño por el sector derecho, Rodi siempre tira por delante, pero no puede llegar a la pelota. Él se hace el autopase y llega tarde. Muy bien, la pelota al fondo, sale el equipo de Guarteño. Celebrar nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños, en la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. El partido por ahora permanece 0-0. Más fútbol de Brasil pendiente, fecha número 5, minuto 35 del segundo tiempo. Criciúma le gana 1-0 a Bragantino. La pelota por medio de cancha, a ver, viene buscando esa pelota Lucas Arabia, le pega a Loca, pelota sonora arriba sobre punta derecha. Viene parando esa pelota, se metía Lautaro Coma, se le va la pelota. A ver qué dice el árbitro, pertenece a Libertad. Saca de costado sector de la platea. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Atención, Capiatá, llegó la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista en el kilómetro 21,5 de la ruta 2. Y el Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. La pelota, bien moviendo esa pelota, Espinosa juega por media cancha para Jiménez tiene, juega bien en territorio deportivo luqueño. Está moviendo la pelota para Silva. Alejandro levantó fuerte el centro, Alejandro Silva. Será tiro de portería para Luqueño. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega Farmi de Punto Farma hasta el 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal y más. 25% con QR, débito y crédito Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. El partido por ahora permanece 0-0. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Petrobras presenta Hydro Experimental Water Show Volumen 2. La orquesta H2O, Sonidos del Agua. Fusión de música y agua, 11 y 12 de septiembre, 20 horas, Teatro del Banco Central. Venta de entradas en Tiquetea. La pelota sobre punta derecha, corre Maná. Viene bajando esa pelota. Jiménez, a ver, dejando correr esa pelota que dijo el árbitro. Será
será tiro de esquina para Luqueño. Tupí, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va llegando gente, sector donde está la barra de Luqueño. Fíjate, Ricardo F, sigue llegando gente. Sí, ahora sí le van a poner un poco más de ritmo al partido, digo, en las gradas. A ver, tiro de esquina. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Comas. Le va a pegar Lautaro Comas, tiro de esquina. Luqueño busca el primero, se defiende el equipo de Libertad. Lautaro le va a pegar, ubica esa pelota. Vamos a ver, va a autorizar el árbitro David Ojeda. Es un tiro de esquina donde está la barra, la tribuna, los hinchas del Deportivo Luqueño. A ver, donde están los Chancholegan. Le pegó Lautaro, el centro por arriba, cabezazo en esa zona de Rodi. Será tiro de portería para Libertad. En Villeta contamos con zona residencial con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Todo arranca con baterías Barta, fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elegí Barta. Bueno, un saludo para todos los que están sintonizando a través de Mi Espacio en X. Impresionante, muy buena sintonía. Saludo a todos los que están, repito, escuchando a través de Mi Espacio en X. Un saludo para todos ellos. La pelota por el tiene Campuzano, juega bien. Pelota por arriba sobre mitad de terreno. Viene la pelota, la marca, bien, tiene Maná. Maná domina. ¿Qué pelota le pone al conejo? Que bien ganó. Se metió. A ver, está el primero. No, marca el arquero Silva Martínez. Debió esa pelota Ricardo F. La indecisión de Benítez, la indecisión del conejo de no picar rápido y definir, por eso permitió que reaccione Silva de buena forma y aleje el peligro con los pies. La pelota por arriba sobre mitad de terreno, toca la pelota, viene bajando Jiménez tiene para Libertad, domina sobre mitad de terreno, zona media, y está dejando la pelota para Lucas Zanabria, pone para Campuzano, otra vez para Lucas, juega bien Libertad, ahora movió por el medio para Lejano, mueve para Espinosa, responde Libertad, a ver Espinosa colocó, se mete Marcelo, está corriendo Marcelo Fernández, se le va la pelota, tiro de portería para Luqueño. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. El partido por ahora permanece 0-0. Y su seguros, Chaco. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Los relevos del Sportivo Luqueño, Germán. Ellos son Gonzalo Falcón, el arquero auxiliar, Adrián Brizuela, Iván Torres, Sergio Otálvaro, Rodrigo Alborno, Joaquín Paredes, Kevin Pereira, Guillermo Uché, Aldo Parra, Marcelo Ferreira, Diego Acosta y el sub-19 Rodrigo Cáceres. Ricardo F, choque de cabeza. Choque de cabeza y fuerte. Y el árbitro de vuelta lo toma de espalda. Cuando gira se da cuenta de la acción. Y por supuesto pide rápidamente que ingresen los médicos de cada equipo. A ver, Germán, ¿de quiénes se tratan? En Libertad es Marcelo Fernández, el que se haya golpeado. En el Sportivo Luqueño justo le tenemos medio de costado, no podemos identificarlo, pero es el que está más sentido y el que de hecho sigue tendido en el suelo. El de Libertad, Marcelo Fernández, sí ya logró ponerse de pie, tiene el cuadro menos grave, pero no así el del Sportivo Luqueño, que ahora está recibiendo doble asistencia médica. No, el conejo. Sí, el conejo, así es, el número 27. Está muy sentido en la cabeza precisamente el delantero luqueño. Muy bien, correcto, hermano. Entonces el conejo está sentido, va a la asistencia a la sanidad. Es el 8, Diego. ¿Cómo? El número 8 de Luqueño. Mendoza entonces, Jorge Mendoza. Jorge Mendoza. Sigue tendido en el suelo recibiendo asistencia médica. Muy bien, Ricardo. No, qué pena realmente, porque parece preocupante por la forma en que están rodeándolo los compañeros. Y mirá que tenemos cada accidente últimamente en el fútbol, que ojalá no pase a mayores con Mendoza, que se pueda recuperar lo más rápido posible y proseguir con el partido. Bueno, correcto, muy bien. Siguen asistiendo Jorge Mendoza. El fondo de la Caluque en el Feliciano está interrumpido. Por ahora se va reponiendo lentamente Jorge Mendoza. 0-0 el partido. Resultados de la fecha 23 intermedia hasta aquí. Colegiales 4-1 a Carapegua, Guaireña 2-1 a Pastoreo, 1-1 Martín Ledesma, 12 de junio. Encarnación venció 2-1 Tempetaré. Y hace instantes 1-1 3 de febrero Recoleta. Bueno, Gerardo, ahora se repone Jorge Mendoza. ¿Cómo viste en la televisión, en la toma televisiva, el choque de cabeza? Aquí aguardamos todavía la reiteración, Diego. Estamos expectantes. Es importante porque el choque de cabeza fue muy fuerte. Sí, señor. Se está poniendo como un
una especie de hielo o por lo menos una gasa en la zona de la nariz. Jorge Mendoza, vamos a confirmar, aparentemente está mandando un poco de sangre el volante luqueño. Sí, correcto. Ahí lo están asistiendo a Jorge Mendoza, volante deportivo. Está mandando un poco de sangre y por eso le están poniendo gasa dentro de las fosas nasales. Muy bien, correcto. Seguimos contigo, Juan. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota sobre punta derecha, sale Leguizamón, juega la pelota para Sportivo Luqueño. Leguizamón levantó, tiró pelotazo por arriba, largo golpe de cabeza. La pelota sobre media cancha. A ver, la tiene por mitad de terreno, tiene Marcelo Fernández. Y está corriendo ya recuperando Marcelo. Sigue fuera del campo Jorge, pero está respondiéndose lentamente Jorge Mendoza. Y va a volver al campo de juego. A ver, sigue la sanidad con Mendoza. La pelota para el fondo, sale Sportivo Luqueño. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva así la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Fortini. Pásate ya salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Recordando que Sol América y Guaraní terminó 0-0. Lo auténtico del Chaco, Chortibit Carte 100%, variedad de cortes, costillas, tapa cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota para Maná, tiene Maná, gira sobre mitad de terreno. Maná tiene para Sportivo Luqueño, mueve la pelota para Rodi Ferreira, le pega a Rodi, levantó, tiró pelotazo largo para el fondo. Esta es mía, tranquilo, dice Martín Chilua. La pelota Martín, juega el portero Libertad. Esta juega por media cancha, pide volver al campo de juego Jorge Mendoza. Germán. Se puso un doble parche en lo que sería la zona del tabique nasal. Jorge Mendoza para reingresar al campo de juego. A ver, Juancito, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos. Primera etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés. Indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido por ahora está 0-0. Y su seguro, Chaco. ¿Te gusta el partido, Ricardo? No sabes que cayó un poco el partido. Empezó con más dinámica, golpe a golpe, llegó bien Libertad, llegó bien el Sportivo Luqueño, con más claridad el Sportivo Luqueño diría. Y después como que se quedó un poco. A ver, al piso. El hombre de Luqueño, Jorge Mendoza, no pasó nada, pelota en zona derecha, sale el equipo repoñero. Bemay Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas, General Díaz 640, teléfono 496-553, seguinos en Instagram como Bemay Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, Cacique Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Ya marcamos el tiempo, Juancito. Sí, señor. Muy bien, la pelota en zona derecha, sale Libertad, pelota en media cancha. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosepHarberOficial. La pelota por remedio. A ver, la tiene, juega Lejano. Lejano tiene para Libertad, juega bien. ¿Qué pelota pone a Marcelo? Corrió. Esta mea, dice Aguilar. Mancita para el portero de Luqueño. Tu pasión para el fútbol no conoce límites ni imposibles. Y Isuzu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Buena respuesta del público, Germán, en las tribunas. Tancho. Este sector de plateas y preferencia, Germán. Es así, realmente, personalmente me sorprende, Diego, considerando más allá de la pasión siempre del Deportivo Luqueño, considerando el horario y el día en que ha caído o en que ha sido programado este partido. Muy buena respuesta del público luqueño. La pelota por el medio, tiene buscando esa pelota Leguizamón, juega bien sobre punta derecha, mueve la pelota para Rodi Ferreira, levanta la pelota Rodi, se equivocó Ferreira, la pelota vuelve de cancha, recupera Campuzano, juega bien, fue Diego Viera, pone la pelota para Lucas Sanabria, le pegó, tiró pelotazo largo. ¿Qué pasa con Libertad? Pelotazos largos, Ricardo. Y precisamente eso, con pelotas muy largas está queriendo jugar la Libertad, no picó a tiempo. El jugador quizás más peligroso que tiene Marcelo Fernández o Lucas Sanabria no está afinando la puntería para poder habilitar al compañero. El partido por ahora, repito, se mantiene 0-0. Copa Argentina, minuto 12 de la primera parte. Godoy Cruz e Independiente van empatando 0-0 en el rojo de Avellaneda, titular el atacante paraguayo Gabriel Ábalos. Mañana prosigue la fecha con 2 de mayo, Sportivo Ameliano de fondo para Tacuariante Olimpia, Luis Alfonso Llani, 21 para ese partido. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, con
sección. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Por ahora, Gerardo, por ahora, repito, a la espera del partido mañana, Olimpia Tacuari. ¿El único puntero Cerro Porteño? Sí, señor, así es. Con 17, Olimpia juega mañana 15, 2 de mayo mañana 14, Nacional de momento cuarto con 12 y ahora se acoplan con 10 Libertad y General Caballero. La pelota por Remedio, viene buscando esa pelota Campuzano, domina Campuzano, juega suavecita, poniendo esa pelota, jugando bien para Alejandro Silva. Este juega para Iván Ramírez, levantó, tiró el centro por arriba, golpe de cabeza, no podía, en esa zona Marcelo Fernández. El rebote le queda a Campuzano, Campuzano tiene, Campuzano juega, le robaron la pelota, tiene Maná, responde Sportivo Luqueño. Maná se frena con esa pelota, Maná baja por el fondo, entregó, movió la pelota para Rodi Ferreira. La pelota de Rodi juega para Leguizamón, este reviente la pelota con pierna derecha, jugando sobre la punta derecha, sale Maná, domina, se mete bien sobre media cancha, juega bien, el pase es bueno para el Conejo, corrió, soltó, se equivocó en el pase, Ricardo. Yo no sé dónde se quiere ir Conejo. Se mete entre 3 jugadores de Libertad, piensa que la pelota va a pasar como por arte de magia. Claro, él es el Conejo, pero le falta la galera y el bastón para hacer magia. Acá, al piso el hombre liberteño, lo tocó Leguizamón, Germán. Así es, se toma del mulo izquierdo Rubén Lescano al ser sentido en el Gumarelo. ¿Es para tarjeta, Ricardo, o no? Parecía, ¿verdad? Pero por lo que veo tiene la vara muy alta para la primera tarjeta amarilla el árbitro del partido. Muy bien, señoras y señores, tiro libre para Libertad. Apracur, la solución para cambios de clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Descarga la app Vamos de Copetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Copetrol y aplicale. Cerquita al minuto 25 de esta parte inicial del partido. Estamos en el Feliciano Cáceres junto a Ricardo y los compañeros. Le va a pegar Alejandro Silva. Repito, Libertad busca el primero ahora. Alejandro le pegó. Levanta esa pelota por arriba sobre punta derecha dentro del área. Hay golpe de cabeza, a ver qué dice el juez, se desvía o no. Mira, observa al árbitro. Atentamente, a ver qué pasa. ¿Qué pasa, Ricardo? Saque de arco da el árbitro. Y el asistente habría marcado córner primero, pero después da saque de arco. Ahora digo, de un Libertad que fue bastante movedizo, que jugó con mucha velocidad, apretó, tuvo dinámica, a un mediocampo como el que pone hoy Garnero. Hay mucha duda realmente de lo que puedan llegar a ser Campuzano, que es muy lento, Silva, que ya no está para los grandes trotes, por eso me parece bajó el nivel de Libertad en este partido. Marcamos el tiempo, Juancito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. El partido por ahora se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. La tarjeta para el jugador de Luqueño, Germán. Para José Leguizamón por falta de contra Marcelo Fernández. Es el primero que ve la tarjeta de amonestación en el partido. Tiro libre para Libertad. Durante agosto, con tus compras por 500.000 guaraníes, participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Electroban tenemos los mejores precios contados y a cuotas. Con nuestros bancos aliados accedes a cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. La pelota para el fondo, Viera, juega esa pelota para Martín Silva. Sí, señor. Para aportar a lo que estaban remarcando recién Ricardo, de hecho, si vamos a comparar directamente las dos formaciones de Libertad, la pasada contra 2 de Mayo y esta contra Luqueño, cambió prácticamente todo el medio campo. Es la zona donde más cambios ha realizado Garnero para este partido, porque entraron Ale Silva, Campuzano y Sanabria. No está Noel Hugo Martínez, no está Ernesto Caballero ni Antonio Vareiro, aunque sí hay que aclarar que todos ellos están como suplentes. La pelota por el medio correcto, Germán. Pelota larga por el fondo, sale en esa zona. Leguizamón juega, amaga Leguizamón sobre punto derecho por el Luqueño. Está bajando la pelota, se va a equivocar. Saca de costado, pertenece a Libertad. Rápidamente mueve el saque de costado. A ver, la tiene Marcelo. Domina bien Marcelo Fernández, le van a cortar la acción. Tiene Mendoza, pelota, lo hace rebotar a Espinosa. Saque de costado para Luqueño, sector defensivo. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para el fondo, sale en esa zona Martín. La pelota para Martín, lento desplazamiento, juega bien. Pelota sobre punta derecha, movió la salida. Está dejando cortita esa pelota para Libertad. Tiene Campuzano. Campuzano juega, transporta la pelota, juega para Jiménez. A ver, la tiene, levanta la cabeza Jiménez. Jiménez porta, viene esa pelota dejando punta derecha para Diego Viera. Va tocando la pelota, repito, el equipo repollero. El juego está igualado 0-0. Aquí en el Feliciano Cáceres. Pelota en el aire, golpe de cabeza, marca Suárez. Cortita la punta sur, saque de
costado para Libertad. Hasta agosto comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. En la intermedia el 3 y Recoleta terminó 1-1. Y Encarnación le ganó a Temetarí por 2 goles contra 1. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Ricardo F. ¿Será que tienen asistencia médica o un seguro médico los árbitros del fútbol paraguayo? Porque algunos me parece que tienen que ir por el oftalmólogo. Ojeda, por ejemplo, no ve nada. Será el tiro libre, pertenece a Libertad. Huevo cocido con leche listo para beber. La Pradera, deliciosa en su presentación. Sachet de 1 litro. Fresca por 60 días, sin la necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Señoras y señores, tiro libre, pertenece a Libertad. Le va a pegar a esa pelota. Uno de ellos, Alejandro Silva. También está parado frente a esa pelota Iván Ramírez. ¿Quién es el otro? ¿Tacuara Cardoso, Germán? Es el que colocó la pelota para darle de zurda. Oscar Tacuara Cardoso. Muy bien, le va a pegar Tacuara Cardoso. Tiro libre para el equipo repollero. Los miércoles, Supermercados Stock y Banco Continental te ofrecen 20% de descuento con tarjetas de crédito en todos los locales y en todas las categorías. Compra también en stock.com.py. Catedral Running 6K, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos esperanzas con la Fundación San Peregrino. Le pegó Tacuara Cardoso. Desvió esa pelota Aguilar. Y al tiro de esquina Suárez. El remate de Tacuara Cardoso, Ricardo. Qué zurda prodigiosa tiene Tacuara. Qué bien que le pegó. Y cómo llega a tiempo, volando y quedándose con ese balón, manoteándolo al córner el arquero Aguilar. Sí, Juancito. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota al centro dentro del área, se mete en esa zona, golpe de cabeza de Marcelo, desvía la guía, el pelota en media cancha. Catedral Running 6K, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos esperanzas con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 80.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. Cerquita en los 30 minutos, repito, de esta parte inicial. Por ahora el partido se mantiene 0-0. Haz el viaje que no sale de tu mente con los préstamos personales de Bancop. Tasa del 16% y en cómodas cuotas de 48 meses. Bancop crece desde la raíz. El Luomo, conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 30 minutos, primera etapa. Rubiloc Alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Por ahora, el partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Ricardo F. Bueno, va a buscar esa pelota Marcelo Fernández, después pide, intenta confundir al árbitro que recibió un golpe cuando realmente él atropelló, él se llevó por delante el balón, no pasó absolutamente nada, pero en los últimos 4 minutos aproximadamente Libertad salió más del encierro y encontró algunos que otros huecos que deja la defensa del Sportivo Luqueño. Tiro de portería para Luqueño. Shell bajó el precio de sus combustibles, diésel 300 guaraníes menos por litro. Shell Evolux y Shell V-Power. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajándolo tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Por ahora el único amonestado del partido se trata de José Leguizamón, hombre de Luqueño, Germán. Así es, el defensor Auriazil, el único que ha visto la tarjeta amarilla hasta ahora en el partido. Muy bien, saca de costado, sector defensivo para el repollero. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @AlpecinPY, producto suizo, calidad Popasa. La pelota por el fondo sale Suárez, va buscando lentamente esa pelota Suárez. Sale el defensor de Sportivo Luqueño, pelota suavecita. Reclaman tiro de esquina los de Libertad. Están reclamando tiro de esquina, Ricardo. Sí, pero ni el árbitro ni el asistente vieron absolutamente nada.
Bueno, será tiro de portería para Luqueño. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. El Equipanal Seguros y sentí la verdadera confianza. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de Cemento Vallemí, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro, Ñembú. Con el trabajo de Jorgito Casal, Jorge Niño Sosa, el empate de Sudamérica, Guaraní terminó igualado 0. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En la intermedia el 3 y Recoleta terminó 1-1. Y Encarnación Fútbol Club le ganó Tepetarín por 2-1. En Bristol aprovecha el agosto liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pecho nugget de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azoleu. Hagamos un agosto diferente. Pechugón, a todos les gusta. La pelota por arriba, el rebote se mete en esa zona buscando al hombre Deportivo Luqueño. Va cortando la acción, se mete Alejandro Silva. Pone sobre punta derecha, movió para Iván Ramírez. A ver, peleaba Coman. Viene buscando primero, tiene Silva. Silva bajó para Viera. Revienta la pelota, juega por media cancha para Lucas Zanabria, movió para Alejandro Silva. Juega para Lucas. La pelota para Lucas, juega bien, pelotazo, Naro, golpe de cabeza. Llegando primero Rodri Ferreira, desviando de cabeza. A ver, la tiene sobre punta derecha, domina, gira Maná. Maná con esa pelota para Deportivo Luqueño. Está dejando cortita la pelota, juega para Coma. Fue Rubén Darío Río. Movió para Suárez. Sí es Suárez. Suárez tiene paró, juega para Río. Está sobre punta sur, va a colocar el centro. Amagado bien. Colocó para el Conejo. ¡Qué buena acción! El Conejo sigue, remató. Tapó el arquero Martín Silva, Ricardo. ¡Qué buena salida! Primero de Libertad, que recuperaron la pelota con Ramírez tirado en el piso y se encargan Silva y Lucas Zanabria de salir. Pero cuando recupera, porque corta Rodi, tocan rápidamente, abren por el sector izquierdo hasta que lo dejan solo al Conejo Benítez, que guapeó, que sacó un remate prácticamente con el arquero encima, que la sacó al córner. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. A ver, le va a pegar Mendoza, le pegó, tiró. Golpe de puños del arquero Martín Silva, la pelota entró en el área. El cabezazo de Aguilar, juega al medio. A ver, remató Leguizamón. Sale Martín Silva, Ricardo. Pide una falta y el Conejo tirado dentro del área. De hecho, que el VAR va a tener que revisar para el partido ahora el árbitro Ojeda, para que se recupere el jugador de Luqueño. A ver, Germán. Sí, un golpe con el brazo de parte de un jugador de Libertad. Si bien fue Campuzano el protagonista de la acción en esa jugada que reclama el Conejo Benítez, quien de a poquito se va recuperando. Muy bien, se recupera Conejo Benítez cerca del minuto 35. Ahora sí, marca el tiempo de juego, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. El partido por ahora permanece 0-0. Y su seguros, Chaco. Repito, muchísimas gracias a todos los que están escuchando la transmisión a través de Mi Espacio Necker. Muchísima sintonía en Mi Espacio Necker. Así que un saludo para todos ellos. La pelota por media cancha, juega zona derecha. A ver, la tiene Viera. La pelota para Viera, juega bien. Pelota suavecita para Iván Ramírez. Iván Ramírez con esa pelota juega para Viera. A ver, la tiene por media cancha. Movió para Campuzano. Campuzano juega. A ver, la tiene cortando la acción. Tiene Suárez. Revienta la pelota para Deportivo Luqueño. Hay golpe de cabeza de Viera, juega al medio. Va a la salida el Conejo. El Conejo puso bien para Comas. Qué buena acción. Está el primero, no. A ver, Comas tiene, Comas tiró afuera. Afuera el remate de Lautaro Comas. Ricardo F. Se comió el gol Comas. Esa es la frase que parece define bien la jugada, porque lo dejaron solo. Hasta me llamó la atención lo solo que estaba. Levanté rápidamente la cabeza a ver si el asistente no levantaba el banderín. Por lo visto estaba totalmente habilitado, o por lo menos íbamos a ver si es que convertía, pero definió mal tras la salida del arquero, que le tapó parte del arco, pero que igual le dejó por lo menos 3/4 para que pueda colocar. Eligió cruzar la pelota al palo izquierdo y erró el arco. Lo más peligroso de Luqueño hasta ahora, Ricardo. Sí, una de las jugadas más peligrosas del Deportivo Luqueño. La pelota sobre punta derecha, va por remedio, sale lentamente Libertad con Negra. Y pone suavecita para Jiménez. Toca la pelota al equipo repoñero. Campeonato brasileño pendiente, fecha número 5. Empataron 0-0 Cruzeiro e Inter Portonera del equipo local. No ingresó el volante paraguayo Fabricio Peralta. Recordando que Sudamérica Guaraní terminó 0-0. La pelota larga. Va saliendo lentamente Alfredo Aguilar. La pelota de Alfredo, juega la pelota al hombre Deportivo Luqueño. El portero sale desde el fondo para su equipo. A ver, la tiene, va a colocar el paso, no. Levanta la cabeza, todo lento. Piensa, observa al arquero. Le pegó, tiró
pelotazo cortita al medio para Rodrigo. Este pone bien para el Conejo, pelota vida cancha. Le recupera Jorge Mendoza. Levantó, tiró pelota Solano por arriba, golpe de cabeza de Rodi. Que pelota puso bien. A ver, Maná se mete, está dentro del área y peligro. Maná tiene, colocó el bocapié. Conejo pifió la pelota. El remate en esa zona viene con la pelota Comas. Comas pone bien para Rubén Darío Río. Movió la pelota, toca Luqueño. A ver, la tiene Jorge Mendoza. Levantó, tiró la pelota larga. ¿Qué pasó en la acción, Ricardo? Que le falta al final al Sportivo Luqueño. La jugada fue buena. Baja el Conejo Benítez. Después Maná gana dentro del área. Una pelota cuando se le para enfrente. Espinosa, que lo estaba marcando, hace una amague y coloca a ras del piso un pase para dejarlo solo al Conejo, que le pifió al balón. O de lo contrario estaba el primero del Deportivo Luqueño. Estamos llegando a minuto 38 de la parte final de este compromiso. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Claro, cuando digo la parte final me refiero al primer tiempo. ¿Se entendió? Me refiero al primer tiempo. O cambio. Estamos llegando a minuto 38 de la etapa inicial de este partido, Juancito. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortine, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Fortine. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Está interesante, intenso el partido, mucho ritmo. Se proponen los dos equipos, el partido se pone lindo realmente. Empezó de esta forma, después bajó por lo menos 10 a 15 minutos y ahora recuperaron ese nivel de ir golpe a golpe. Saque de costado, zona punta sur, pertenece al equipo repollero. Chica Ripa, la mejor de lo mejor en el kilómetro 41, ruta 2, Pacaraí. Seguimos en redes sociales. Comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Láser presenta su marca Thermolife de chapas termoacústicas, o más conocidas como chapas tipo sándwich con núcleos de isopor o espuma de poliuretano. Contactos al 0986-470-689. La pelota por mitad del terreno, zona media. A ver, tiene, juega esa pelota Jorge Mendoza, levanta, tiro, pelota Solano por arriba. Viene el rebote corto, pelota al medio. La va buscando Campuzano, tiene Campuzano. Está en campo rival Campuzano. Campuzano jugó la cortina para Marcelo, se mete en esa zona Espinosa. La marca de Rodi Ferreira. Será saque de costado, a ver qué dice el árbitro, saque de costado. Y pertenece a Sportivo Luqueño, punta derecha en defensa. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery del 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Victory para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Victory. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en victory.com.py. Estoy pensando que va a cambiar bastante Garnero en el segundo tiempo porque a su equipo realmente le falta la dinámica que mostró contra el 2 de mayo. El cambio en la mitad de la cancha no le vino de la mejor forma, y perderlo al Demonio Vareiro, que era el que abría a la defensa rival por el sector derecho, no hace lo mismo con Silva. Por supuesto, los años no pasan en vano. Campuzano no está jugando bien y eso le cuesta también al propio Lescano, que se quiere sumar a ellos. A ver, Juancito, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 40 minutos, primera etapa. Rupiloca, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. El partido por ahora, señoras y señores, permanece 0-0. Y su seguros, Chaco. La pelota para el fondo, va saliendo Diego Vina. Pelota para Vina, juega bien. Pelota suavecita sobre punta derecha, mueve la salida. Está dejando cortita para Campuzano, juega para Lucas Sanabria. Está jugando bien sobre la izquierda. Se mete bien Jiménez, levantó, tiró. Pelota al Trovelana, paró de primera en esa zona, se metía lejano. Pelota la marca, punta derecha. A ver, la tiene Maná, domina, juega Maná. Pone la pausita Maná. Maná dejando cortita, pone a Jorge. Levantó, tiró, golpe de cabeza de Viera. Saque de costado, punta derecha, pertenece a Luqueño. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. El partido por ahora permanece 0-0. Si sos beneficiario del SPS y recomendando a otros, podés obtener 30% de descuento en tu próxima cuota. Escribinos al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. 0-0 el partido aquí en el Feliciano Cáceres. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL.
Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y mucho más. Seguidos en Facebook e Instagram, Crystal House. Más de 49 años cristalizando sueños. La pelota para Suárez, tiene Suárez, domina bien, recostado sobre punto, Suárez, baja la pelota dejando cortita para Ríos, le va a pegar la pelota a Ríos. Este juega por el fondo, movió para Pablo Aguilar. La pelota de Pablo, levantó, tiró pelotazo, Laro, el pase es bueno. Entregando para Suárez, a ver para Luqueño, ataca, levantó, tiró, colocó el centro, pelota arriba, el rechazo corto. A ver, tiene Ríos, le va a pegar, a ver, coloca para el Conejo, bajó de taco. Arriba la marca de Espinosa, revienta la pelota sobre media cancha. Va sobre punta derecha, tiene la pelota, presiona la salida. Viene buscando Leguizamón tiene para Sportivo Luqueño. Levantó, tiró pelota, Lara para el fondo. El golpe de cabeza, marca Espinosa. La pelota de Marcelo, juega pelota al fondo. Otra vez para Espinosa, toca la pelota ahora el repollero. En Cantabria, promoción en adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y a ver, mucho se más. mete Tacuara, Cardoso, Tacuara jugó, entregó para Marcelo, le va a pegar Fernández, tiene esa pelota, levanta, a ver, jugó por el piso, movió para Lucas Sanabria, toca Libertad, Lucas le pegó, tiró, buscó el arco, Ricardo. Pero la jugada empezó bien con Tacuara Cardoso. Cuando se dio cuenta que no podía ganar en velocidad, retrocede para Fernández, que es mucho más rápido. Este tampoco pudo encarar directamente al arco, toca con Lucas Sanabria, que hace un amague como para abrir la pelota por el sector derecho, pisa el balón y de zurda le pega al arco, por lo menos intentó hacer eso, pero le pegó mal. Tiro de portería para Luqueño. En Cantabria, promoción de adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Nissan Frontier, doble cabina 4x4, service gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas de $299 más info en nissan.com.py. A ver, al piso lejano, será tiro libre para Libertad. PSP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del Grupo Luminotecnia. Unisal, sede central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. La pelota por medio, a ver, tiene Viera con esa pelota, juega sobre centro, jugando bien esa pelota por medio para Jiménez, le va a pegar Jiménez con ese balón. Otra vez movió para Campuzano para Jiménez, toca la pelota Libertad. Repito, el partido está igualado 0-0. Estamos llegando al minuto 44 de la parte inicial de este partido del Feliciano Cáceres. No se rompe el 0, sigue 0-0. A ver, la tira Alejandro Silva. La pelota para Alejandro. Juega bien sobre punta derecha, pegadita a la raya. Movió para Iván. Le pegó Ramírez. Pelotazo a Tacuara. Cardoso bajó de cabeza. A ver, le va a pegar Lescano. El rebote, remata al arco. Le pegó Marcelo. A ese remate el hombre de Libertad. ¿Cómo viste, Ricardo? Y me pareció que si cobraba la falta al borde del área, porque existía una falta con Lescano, iba a ser más provechoso para Libertad que el remate de Marcelo, que se abrió demasiado. Pero fue una decisión rápida del árbitro en dar ley de la ventaja para que pueda sacar el remate. Marcelo, que no se está sintiendo bien. Marcelo Fernández, que me parece está jugando incómodo el partido el día de hoy. A ver, cerquita al minuto 45. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, grabo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o la familia. Con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Rubiloc, alarmas, donde estés. Indica Diego Iván. El partido por ahora se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. ¿Cuántos minutos a este primer tiempo, Germán? 3 minutos más, hasta los 48 va esta etapa inicial, Diego. Muy bien, la pelota para Martín Silva, le pega a Martín, pelota Solano arriba por mitad de terreno, golpe de cabeza, pelota bien de cancha, a ver, retiene Campuzano, jugó pelotazo al fondo, se la saca de costado para Luqueño. Ingresa a www.apostá.l, apostar a ganar, lo cambia todo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Sudamérica, Guaraní terminó 0-0. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salud, Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, de cobertura real en todo momento. Mañana prosigue la fecha con 2 de mayo. Ameliano de fondo, Tacuari frente a Olimpia. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Aún no sos asegurado,
Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Le quedan 2 minutos de los 3 y esto termina en su parte inicial. Por ahora, repito, el partido está 0-0. ¿Necesitas plata? Te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Saque de costado, punta derecha, en ataque, pertenece al Cureluje. Hace que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista está en el mercado de Santo Lorenzo, en Capiatá, Ruta 1 y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21,5. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. El partido por ahora permanece 0-0. Mega Running en Punto Farma, 22 de septiembre, Costanera de Asunción. Inscribite en tu punto más cercano o escaneando el código QR la pelota en de pantalla. Tacuara, espérame, Juancito. A ver, se mete Marcelo. Fernández Onejena movió. Está el primero, no. A ver, Libertad. La amagó Alejandro Silva. Bueno, el arquero. ¿Qué pasó, Ricardo? Leguizamón se mandó una que tiene que agradecerle a los defensores que volvieron rápido del arquero, que también se quedó con ese balón. Tenía que haberle pegado de primera. Allí Silva quiso acomodarse y se la puntearon atrás. Ahora, el error que comete Leguizamón en la mitad de la cancha es imposible. Es un peligro jugando ahí. A ver, completamos, Juancito. Mega Running de Punto Farma, 22 de septiembre, Costanera de Asunción. Inscribite en tu punto más cercano, escaneando el código QR en pantalla. Punto Farma, salud y belleza. La pelota primero tiene Marcelo Fernández, lo último que tiene Libertad en este primer tiempo. Marcelo corre, sigue Fernández. ¡Epa! A ver, Marcelo está solo. Le robaron esa pelota, Ricardo. Y nunca miró hacia la izquierda, donde estaba Tacuara Cardoso y donde Silva tenía que salir de la posición adelantada. Ahora le están diciendo de todos los compañeros, como si toda la culpa la tuviera Marcelo Fernández. Muy bien, señoras y señores, se cierra la primera parte en este cotejo en el Feliciano Cáceres. Luqueño Libertad igualan 0-0. Monumental. Relató Diego Iván. Vamos a quedar con Ricardo F. con Germán Tilder en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Adelante, Germán. Gracias, Diego. Me acerco acá junto a don Carlos Chamorro, directivo del Sportivo Luqueño. Don Carlos, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ¿qué se puede evaluar después de estos primeros 45 minutos frente a Libertad? Buenas noches. Creo que estamos jugando bastante bien. Creamos algunas jugadas de gol y también tuvo Libertad su oportunidad, pero estamos parejos. Creó bastante el Sportivo Luqueño, le igualó e incluso me animaría a decir que en números le superó a Libertad en cuanto a generación de jugadas peligrosas, don Carlos. Sí, yo creo que sí nos está faltando ahí dentro del área definir mejor. La definición, eso es lo único que falta. Creo que sí. En cuanto a la intensidad también se ha recuperado la de partidos buenos anteriores también, ¿no? Sí, recuperamos bastante comparado con el partido anterior y ojalá que sigamos en el segundo tiempo de la misma manera. Gracias, don Carlos. Gracias a usted. Eran las palabras de Carlos Chamorro, directivo del Sportivo Luqueño, observando el partido aquí en el sector preferencial, Diego. ¿Algo más, Germán? Voy a acercarme a ver acá. Lo vi hace un ratito a don Sixto, pero Ricardo, perdón, Sixto, Germán. Ex directivo Germán. ex presidente de Luqueño, sí. Fíjate en la tribuna de Luqueño. Hay pelea aparentemente, Germán. Fíjate o no. ¿Qué estás viendo vos? Sí, para aclarar, serían entre mismos integrantes de los Chancholigans, de la barra organizada denominada Chancholigans. A ver, hay gente que está tratando de separar, pero sí, hay dos pequeños grupos que se están tomando entre ellos. De momento no hay demasiada violencia, pero sí discusiones fuertes entre ambos pequeños bandos dentro de la misma barra organizada. Sí, correcto, no pasó nada. Fue un pequeño mague simplemente. Muy bien, señoras y señores, vamos al comentario de Ricardo F. en una presentación de Ricardo. Sí, señor, vamos al comentario de este primer tiempo donde por momentos se jugó bien, pero me parece que quedó en deuda el conjunto de Libertad, el conjunto de Daniel Garnero. Qué raro que es el fútbol de partido a partido, fecha tras fecha. Yo pensé que Libertad hoy iba a tener un partido más, no quiero decir fácil, pero
más cómodo, esa es la palabra, más cómodo que el partido anterior contra un 2 de Mayo, que es un equipo bien estructurado, que venía jugando muy bien, que era el puntero del campeonato hasta la fecha pasada. Sin embargo, nos sorprende el armado de Garnero el día de hoy para los cambios que realizó del partido anterior a este. Porque Silva abierto por el sector derecho, o si quieren como un volante interno, de acuerdo a cómo quieran acomodarlo en el terreno de juego, no tiene la llegada que tiene el demonio Vareiro, pero ahí Libertad empezó perdiendo en velocidad por derecha, en sorpresa, porque Lescano, que está casi obligado a jugar abierto por el sector izquierdo, tampoco tiene lo que dan jugadores que ya lo hicieron y de mejor manera, como Melgarejo, inteligente, picador, astuto para meter diagonales, para meterse al área, sacar el remate o para habilitar a los compañeros. Hoy Campuzano jugando a un ritmo muy lento, pero muy lento. Entre él y Caballero creo que no hay demasiada diferencia, pero sí Martínez, que le da más solvencia a la mitad de la cancha del conjunto de Libertad. Pero bueno, los cambios los realizó Daniel. No sé si porque volvió quiere dar la oportunidad a todos, o el mensaje es cuidado que acá nadie es titular, o simplemente porque jugaron partidos seguidos, teniendo en cuenta que la Sudamericana también obliga a cambiar a algunos jugadores que tienen una sobrecarga. Quizás es muy difícil saber si no estamos allí dentro, si no tenemos los informes del propio técnico o del Club Libertad, y es muy difícil saber qué pasa en casi todas las instituciones, porque tenemos prohibido, o tienen los chicos que cubren los clubes, la entrada prohibida. Ya no tenemos la misma libertad de años anteriores, donde uno conocía los informes, donde podía hacer notas permanentemente a los jugadores de los diferentes equipos. Ahí uno se enteraba por qué no jugó el partido anterior, si estaba lesionado, si no estaba lesionado, si fue una rotación que eligió hacer el técnico, o si tienen pensado qué, si están probando. Bueno, tantas cosas que últimamente no podemos saber, que anteriormente sí sabíamos, porque se escuchaban, porque los que cubrían los equipos siempre tenían un infiltrado ahí que contaban, o un jugador que no jugaba, que hay veces se enojaba también el jugador y te tiraba la data. Mirá, yo no estoy jugando, yo estoy bien, y fulano que acaba de recuperarse, ya lo ponen de titular, o yo no concentré porque pasó esto, porque pasó aquello. Bueno, eso creo que de a poco se va acabando y ya no tenemos tantos informes. Siempre hay, pero no como queremos tener nosotros. Si miramos cómo le costó ya a Marcelo Fernández jugar con Tacuara Cardoso ahí arriba, yo digo, creo que a Marcelo inclusive le gusta más jugar abierto por uno de los costados, que ser el 9, que ser el referente, pero hoy tenía que jugar en la misma línea o un poquito más atrasado que Tacuara Cardoso, que tampoco tiene la movilidad de años anteriores, pero sí es un definidor nato dentro del área, es prácticamente gol cuando él tiene el balón, cosa que no pudo el día de hoy. Lo más peligroso de Tacuara fue un tiro libre al palo izquierdo del arquero Aguilar, que voló y que la sacó al córner. Si miramos al Sportivo Luqueño, en los primeros minutos atacó mucho por el sector derecho, juntándose Maná con Rodi. Y Rodi siempre hacía una de más o picaba largo para dejar desairado a su marcador, que también es muy rápido, Espinosa. Pero a la hora de ir a buscar la pelota, o le ganaba poniéndole el cuerpo a Espinosa, o picaba muy largo y la pelota terminaba por el sector final de la línea de fondo, digo. Y de esa manera se iba diluyendo lo que podía hacer Luqueño por ese sector. Cuando se animó a ir con Suárez y con Comas por el sector izquierdo, tampoco dañó demasiado, entonces empezó a jugar por el medio para que Mendoza sea el primer receptor de la pelota en la salida, para que se pueda juntar tanto con un jugador que tampoco está al mismo nivel como Rodrigo Rojas, o en su defecto tocar con Ríos, ir teniendo la pelota, ir buscando al jugador más movedizo que tiene adelante, que es el Conejo Benítez, que él venga a buscar la pelota o que él marque el pase para que se la puedan dar y para que tenga la oportunidad de definir. Creo que el hombre que más recibió pelota dentro del área fue precisamente el Conejo. Una remató de mala forma, la otra la tapó muy bien el arquero Silva,
pero tampoco dañó demasiado jugar con un referente solamente teniéndolo allí al Conejo. Por momentos Maná se metía y cuando Maná pisaba el área, intentaba y acompañaban los volantes, bueno, Sportivo Luqueño llegaba con más convicción, llegaba más armado, con más fuerza, pero cuando lo hacían simplemente a ver que sale, tirársela a Maná para que Maná lo busque al Conejo o dársela al Conejo para que el Conejo de 3/4 de cancha empiece a arrancar e intentar una individual donde siempre elegía mal, porque siempre elegía donde estaba más marcado el sector, se metía entre 2, entre 3, y de esa manera iba a ser muy difícil para el Conejo Benítez poder vencer la resistencia de la defensa de Libertad. Yo pienso, de lo que vimos en esta primera etapa, que estará también Garnero ideando un segundo tiempo totalmente diferente. Me parece que Franco podría ser uno de los que pueda ingresar, que el propio Demonio Vareiro, que el propio Melgarejo. Bueno, algo de alguna forma tiene que solucionar esta primera etapa que no fue buena. Porque si se usa mucho esa frase que el fútbol es contagio, yo creo que hoy Libertad se contagió, pero para mal. Se contagió para menos, no se contagió para más. Porque Lucas Sanabria, que es el lanzador, se encontraba con la disyuntiva de ¿qué hago? ¿Toco corto? ¿Busco salir jugando? ¿O levanto la cabeza y se la pongo a Marcelo para que pueda picar? Cuando intentó hacerlo, o el pase era cortado por un defensor o llegaba tarde Marcelo Fernández. Buscarlo a Tacuara con pelotas largas, y es difícil cuando este está absorbido por la buena marca que tiene la defensa del Sportivo Luqueño. Entonces no tenía muchas opciones Lucas Sanabria. Tenía que jugar con Lescano en corto, recibir de vuelta la pelota, ver dónde estaba ubicado el propio Silva, o tocar con un jugador que tiene un tranco muy lento como Campuzano. De esa manera se le complicaba, y Libertad era un equipo que se sabía lo que podía hacer. Ese primer pase podía sorprender, pero en el segundo pase ya era un equipo que el rival lo podía leer y podía cortar las intenciones rápidamente. Eso no lo aprovechó el Sportivo Luqueño, que cometió muchos errores, en este caso en la zona defensiva, principalmente Leguizamón, que cada vez que el equipo se adelantaba, y él tenía la obligación de hacerlo porque Aguilar lo arrastraba para que vayan a presionar mucho más cerca de la mitad de la cancha. En la primera comete una falta, le quitan la tarjeta amarilla, minuto 25, y en la segunda quiere parar, quiere tocar y le roban el balón. Marcelo Fernández, Tacuara Cardoso, y el que llegaba por detrás con Lescano era Silva. Marcelo hace lo lógico, usa la pelota en esa contra rápida, y cuando Silva para e intenta un enganche acomodarse, ahí le puntean la pelota desde atrás. Fue Comas quien corrió, quien se recuperó, y la pelota que queda en las manos del arquero. No fue un pase deliberado, porque él le punteó con la intención de sacar, de alejar el peligro. La pelota podía haber terminado en el córner, pero queda en las manos de Aguilar, que se quedó mirando, que se quedó reprochando a su defensor, principalmente a Leguizamón, que no puede arriesgar de la manera en que arriesgó. Pero lo hizo, y eso le pudo haber costado caro. Quizás fue la jugada de contra más clara que tuvo Libertad, con el remate de tiro libre de Tacuara Cardoso, y después uno tiene que dejar de contar las posibilidades de gol que tuvo el conjunto visitante. Cuando veo que están volviendo casi todos los mismos al banco, Germán, ¿verdad? Así es, aparentemente no se prevén cambios en Libertad. Parece que van a volver los mismos. 10 jugadores del banco de suplente puede observar, son 12 los que están en el banco. Ahí viene uno más corriendo. El que viene es Riveros, ¿y quién me falta? El arquero suplente, me parece. Sí, es Rodrigo Morinio. Bueno, fue el que no ingresó entonces con todos los que ya cruzaron hace rato en la mitad de la cancha. Cuando el Sportivo Luqueño todavía no ingresa para el segundo tiempo, sí los suplentes, no así los titulares. Libertad que de a poco por lo menos los suplentes ya se van colocando cada uno en su puesto, y Garnero al parecer va a jugar con los mismos 11 que ingresaron en la primera etapa. Veremos si el Sportivo Luqueño hace o no algún cambio en el arranque de la segunda etapa. Sí, pero ya muy poco tiempo. Son 2 minutos que quedan, y lo de Chiqui me parece dura un poco más. Así que esperemos entonces por las modificaciones. Allá vienen 2 jugadores más de Libertad. ¿Te animás a arriesgar quiénes son?
Uno de ellos es Tacuara, no vuelve para esta segunda etapa finalmente. Bueno, entonces hay un cambio. ¿Y el otro? El otro es, a ver si lo distinguimos desde acá, es Alejandro Silva. Bueno, 2 cambios se va a meter. Finalmente. Volvieron 10 en total. Por eso te decía, de los suplentes. me faltaban 2. Saber quién era. Así que uno fue Rivero. Entonces son 3 en el banco de suplentes. No, está bien. Con Riveros eran 10. Con Rivero eran 10. Sí, y bueno, y Tacuara, que no sigue, y Silva tampoco hicieron demasiado en el partido. Vamos a ver los cambios que mete entonces Libertad para la segunda etapa. Muy bien, correcto, Ricardo F. Los equipos están en el campo de juego. Repito, para la etapa final de este partido. Antonio es 1, Antonio Vareiro es 1. Y el otro y Lorenzo el otro. Sí, señor. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Los cambios en Libertad, Germán. Ya no vuelven al campo de juego Oscar Cardoso ni Alejandro Silva. Van a ingresar Antonio Vareiro, casaca 20, y dorsal 10 para Lorenzo Melgarejo. Son los 2 primeros cambios de Garnero en Libertad. Muy bien. ¿Cambia o no Luqueño, Germán? No, Luqueño vuelve con los mismos 11 que empezaron el partido. Muy bien, señoras y señores, esto va a autorizar y va a arrancar la etapa final del partido, Juancito. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Recordando que Soldamérica Guaraní terminó 0-0. En Villeta contamos con zona residencial con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. Y la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Petrobras presenta Hydro Experimental Water Show Volumen 2. Y la orquesta H2O Sonidos del Agua. Fusión de música y agua, 11 y 12 de septiembre, 20 horas, Teatro del Banco Central. Ventas de entradas en Tiquetea. Señoras y señores, arranca la etapa final. Monumental. Relata Diego Iván. Y la pelota sobre punto zurda, viene buscando esa pelota Campuzano, deja la pelota Campuzano para Libertad, movió la salida, juega sobre punto zurda, la pelota sobre izquierda para Lorenzo Melgarejo, tiro Lorenzo, levantó, tiró pelotazo largo, la marca de Aguilar juega en esa zona, Leguizamón levantó, tiró pelotazo largo en territorio de Libertad. Todo arranca con baterías Barta, fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. La pelota para el fondo, sale en esa zona, Pablo Aguilar juega esa pelota, Alfredo Aguilar, sale Alfredo, está con esa pelota el portero, levanta el balón, el pelotazo por arriba sobre mitad de terreno, viene buscando sobre punto derecha, sale Iván Ramírez, la pelota para Iván, a ver, comete falta, está en el piso Lautaro Comas, Ricardo, falta. Me pareció que utilizó el brazo allí Ramírez, vamos a ver si el árbitro cobra o no cobra, pero como que abrió el brazo para salir jugando, y eso hace que impacte Comas con el brazo del jugador. ¿Cómo viste vos, Germán? Y realmente así como Ricardo, porque el que tenía la pelota, el que tenía la posesión de la pelota era el liberteño y estaba cubriendo. Más bien el de Luqueño fue el que fue a impactarlo al jugador de Libertad. Por cierto, Mendoza de a poquito ya se está, Comas mejor dicho, de a poquito ya se está recuperando. Muy bien, correcto. Se recupera Lautaro Comas. A ver qué dice el árbitro. Dame la pelota y sale por el fondo. Finalmente juega Libertad. Motos Buller, gran diseño y gran potencia. Sentí el verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. Mil empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mil empeños. Sudamérica Guaraní terminó 0-0. Lo auténtico del Chaco, Chortivi Picar de 100%, variedad de cortes, costillas, tapacuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota por mitad del terreno, va buscando esa pelota que Campuzano, juega zona derecha, está bajando esa pelota para Iván Ramírez, la pelota es para Iván tiene, juega bien, movió por el piso, está marcado Suárez, revienta la pelota, va con el pecho, juega Campuzano, está sobre punta derecha, no llegaba la pelota, Coman, será saca de costado, punta derecha para Libertad en ataque. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui super Quitadol, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, avenida Eusebia Ayala 1751, llámenos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota larga, se mete Antonio Epa, llegó primero el arquero Ricardo F. Se cambió ahora la Libertad en ataque
tiene jugadores rápidos como Lorenzo Melgarejo, como el propio Demonio Vareiro, que van a picar insistentemente, tratando de ganar las espaldas de los laterales, que ya no van a tener la comodidad de salir del fondo de Sportivo Luqueño. ¿Cómo están los técnicos? Observando a Julio César Cáceres. Está de un lado para el otro. También está Garnero. Concentrado. ¡Epa! Aguilar. El remate de Marcelo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ricardo? Piden penal y es penal. Penal, Ricardo. Sí, Marcelo remata y la pelota extrañamente toma una comba que no entendí porque le pegó con una cierta potencia. Se queda en las manos del arquero, pero el árbitro ve penal y me parece que tiene toda la razón. Muy bien, el árbitro pitó penal, Germán. Así es, inmediatamente se desvió el brazo, no me llegué a percatar en el defensor específicamente de Luqueño en el que pegó la mano, pero sí, la decisión de Ojeda fue inmediata. Mendoza. En Mendoza, sí. Apenas tomó la pelota con las manos Aguilar, ahí sonó el silbatazo de Ojeda. ¿En Mendoza, Gerardo? Rodi Ferreira, el 2. Rodi Ferreira, bueno. Corregimos entonces. En Rodi Ferreira, que justamente es el que está conversando ahí con sus compañeros explicándole la jugada ocurrida. Es penal para Libertad, le va a pegar, ubica la pelota Lorenzo Melgarejo. Recién ingresado en este segundo tiempo, mandó a la cancha justamente Garnero a Lorenzo. Y este le va a pegar, es penal para Libertad. El árbitro no dudó, cobró penal. A ver Lorenzo, la mano dentro del área. La de Rodi Ferreira. Se acomoda Lorenzo, le va a pegar. Dale, Juancito, dame una. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el Poco Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único. Fortín, pásate ya salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud protegida. A ver, tomó Lorenzo distancia, tapó el arquero Alfredo Aguilar, Ricardo. Increíble Lorenzo Melgarejo. La vez pasada tomó 2 pasos de distancia y la clavó en el ángulo en el partido por definición de penales contra Americanos en la Sudamericana. Ahora hasta el medio campo vino, tomó carrera y le pegó. Tomá, atajalo prácticamente. Aguilar, que es un gran atajador de penales, no se puede rematar de la manera que lo hizo Melgarejo. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Malogra el penal Lorenzo. Qué bien Alfredo Aguilar, qué bien le tapó Alfredo Aguilar. Pelota por el fondo, sale el equipo repollero. Bema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguidos en Instagram como Bema y Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré. Así que Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Cerquita del banderín, saque de costado para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Campuzano levanta el centro por arriba, golpe de cabeza, marca Rodi Ferreira. La pelota le queda en esa zona, Maná, juega bien, pelota Rodrigo. Este juega para el Conejo, cuidado con esta, pero va la marca, tiene Jiménez. Jiménez juega su mesita, está jugando la pelota para Lejano. A ver, tiene muy buena salida. Lejano puso bien, a ver, Lorenzo está, juega al medio, está el gol, no, marca Jorge Mendoza, el tiro de esquina, Ricardo. Melgarejo le podía pegar de esa posición con la pierna izquierda, sin embargo, después del penal quizás tuvo dudas, quiso habilitarlo para que empuje con el arco a su disposición el Demonio, pero se cruza al defensor y la quita el córner. Tiro de esquina, corresponde a Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota? Lescano. Le va a pegar Lejano, se la aproxima Iván Ramírez. Vamos a ver, es Lejano el que le va a pegar de zurda. A ver cómo resuelve Libertad, pelota en todo el área. La marca de Mendoza y será tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Otra vez Lejano, se la aproxima Iván Ramírez, tiro de esquina, señoras y señores. Sanabria. Sí, cambia de ejecutor ahora Libertad. Sanabria, zurdo también. Muy bien, correcto, le va a pegar Sanabria Lucas. El árbitro va a autorizar tiro de esquina. Cerca lo tiene Iván Ramírez, movió para Iván. A ver, la tiene, va moviendo para Sanabria. Tiene Lucas, levantó. Golpe de puños del arquero. La pelota en la zona derecha. A ver, la tiene Viera. Viera movió para Campuzano. Toca la pelota otra vez para Diego Viera. Levantó el centro, tiró. Golpe de cabeza defensivo. Marca Rodi. Pelota media cancha. Realizamos la tabla de posiciones. Cerro Porteño 17, Olimpia 15, 2 de mayo 14, Nacional 12, Libertad y General Caballero 10. La pelota sobre punto zurda. A ver, la tiene Libertad. Se mete, cayó. Y esto es penal. Ricardo. Es penal. Otra vez penal. No, nada que discutir, es penal. Se lo llevan puesto al jugador de Libertad y es penal. Bueno, penal. Pita el árbitro.
Atento, cerca de la jugada, cerca el árbitro. Pide asistencia ahora, Germán. Sí, para Matías Espinosa, que recibió el impacto en la zona del posterior derecho. Quedó muy sentido el lateral izquierdo liberteño. 2 penales bien cobrados por ahora, Ricardo. Sí, señor. ¿Quién agarró la pelota? El Lescano. Lescano se adueñó de la pelota, pero está ahí discutiéndose, digamos, con Marcelo Fernández. Pero finalmente el Lescano convence al número 28 de Libertad para encargarse él del penal. Muy bien, el Lescano es penal para Libertad. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Diego, señor. Vos sabés que me genera dudas. Para mí, la falta fue afuera, ¿eh? ¿Te genera dudas, Gerardo? Sí, aquí veo la reiteración. Quizá me equivoqué, pero para mí afuera la falta. Bueno, y si esto es afuera, el VAR lo tiene que llamar Ulises Mereles. Existió la en el falta, VAR, Ricardo. existió la falta. No, sí, afuera, ¿verdad? Nosotros no tenemos la posibilidad de la repetición. Parecía muy clara la falta y dentro, pero por supuesto para eso está el VAR. Y me reafirmo, afuera. Bueno, correcto. ¿Tenés el monitor? Sí, señor. Excelente, Gerardo. Hay que ver. Por ahora se mantiene el árbitro. Ahí. Lleva la mano al oído. Vamos a ver qué va a pasar con esto. Gerardo, que tiene el monitor. Respetamos el comentario de Gerardo, donde manifiesta que la pelota afuera se produce el contacto. El árbitro vio penal. Hay que ver si lo llaman. Por ahora se mantiene el árbitro en su decisión. Y es penal para Libertad. Dale, Juan. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. Bueno, repito, se mantiene el árbitro. Es penal. A ver si ha llamado, ¿no? En el VAR está Ulises Mereles. Gerardo vio una falta fuera. Y se reafirma el compañero que tiene el monitor y respetamos eso. Es penal. Bueno, es penal entonces. Aprovechemos y marquemos el tiempo, Juancito. Neumático Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa. Rubilog, alarmas esté donde estés. Indica Diego Iván. Cero a 0. Y su seguro, Chaco. Las imágenes, Diego, Ricardo, ¿eh? ¿Cómo? Después le pasó las imágenes, Diego. Bueno, correcto, Gerardo. Es penal. Le pega Lescano. Le va a pegar Lescano. Penal para Libertad. Atento Alfredo Aguilar. Segundo penal, el primero había malogrado Lorenzo. Ahora tiene otra oportunidad Libertad en los pies de Lescano. Lescano va a rematar. Amagó, tiró. Gol. Gol. De Libertad Lescano. Lescano esa pelota al poste derecho, remate colocado, girado. La pelota al poste derecho de Aguilar y pasa a ganar la visita, pasa a ganar Libertad. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad le gana a Luqueño por 1 a 0. Monumental. Con mucha tranquilidad va rumbo a la pelota, hace una amague y después abre el pie para colocarlo al palo derecho del arquero Aguilar, que se tiró al izquierdo. El Lescano prácticamente dando una cátedra de cómo se patea un penal y le da el primero a Libertad. Momento del gol. 10 minutos, segunda etapa. Libertad está ganando por 1 a 0. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, barrio Primavera, Concepción. Señoras y señores, tiro libre para Luqueño. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad de toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios de clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. ¿Qué pasa con el árbitro, Germán? Se está discutiendo con jugadores de Luqueño. El Luqueño quiso jugar rápido. El árbitro le impidió por querer conformar la barrera primero. Y es por eso que se generó la protesta de Luqueño. Por esto fue amonestado Lautaro Comas. Entonces Lautaro amonestado. Tiro libre para Luqueño. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Durante agosto, con tus compras por 500.000 guaraníes, participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Arimag_PY. 39 años de Arimar, lo que la fábrica no te dio. Tiro libre para Luqueño. Libertad gana con gol de penal de Lescano.
Está ganando Libertad por 1-0 el partido aquí en el Feliciano Cáceres. El árbitro va a autorizar. A ver, le va a pegar Comas, le pegó, tiró. Golpe de cabeza, va al rechazo. Pelota sobre la punta derecha, tiene Maná, levantó dentro del área. La marca de Espinosa. Sobre zona izquierda sale y avanza Luqueño. En Electroban tenemos los mejores precios contados y a cuotas con nuestros bancos aliados. Accedes a cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. Electroban mejorando tu... ¡Remata al arco! ¡Conejo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Del Sportivo Luqueño, Jorge Benítez, dentro del área. Esa pelota le quedó a Jorge Puntini. Remate, vivoreando, se fue metiendo esa pelota al poste derecho del arquero Martín Silva. Esa pelota, repito, remate esquinado, como una viborita, se fue metiendo esa pelotita y empató el Conejo Benítez para Luqueño. ¿Sabe cómo está la cosa? Luqueño 1, Libertad 1. Monumental. Increíble para Libertad cómo no puede ganar el partido. Malogró un penal, al rato nomás tuvo otro, convirtió y cuando parecía que eso le iba a dar la calma necesaria para manejar el encuentro, aparece el Conejo Benítez. Tras la indecisión de 3 jugadores de Libertad que no pudieron despejar el peligro dentro del área, la recibe él, le pega mordido, pero le pega apuntando al palo derecho de Martín Silva que se estiró pero que no llegó. Qué rápido, Sportivo Luqueño lo empata 1-1. Momento del gol. 13 minutos, segunda etapa. Cerquita de los 15, 1-1 está el partido. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT Shepor Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Cerquita de los 15, el partido está 1-1. Ahora sí marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas, donde estés, indica Diego Iván. Luqueño 1, Libertad 1. Y su seguro, Chaco. El primero, Libertad, de penal, lo hizo Lejano. El empate luqueño lo hizo el Conejo Benítez. 1-1 el compromiso. Nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera deliciosa en su presentación sachet de 1 litro. Fresca por 60 días sin la necesidad frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 220-737-8. Ferro Parecea, 42 años construyendo contigo. 1-1 está el partido. Los miércoles, Supermercados Stock y Banco Continental te ofrecen 20% de descuento con tarjetas de crédito en todos los locales y en todas las categorías. Compra también en stock.com.py. Los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral. Hasta el 50% de descuento en todos los canales y con todos los medios de pago. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Saque de costado, punta derecha, sector defensivo para Sportivo Luqueño. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomer Automotores. Solicita tu crédito pymes con Bancop. Tenés la posibilidad de realizar un préstamo de hasta 500 millones. Bancop, crece desde la raíz. Tenemos la foto de la acción del penal previo de Libertad de Gerardo. Ya te pasó, Diego, ya te pasó. Muy bien, la pelota al fondo sale. Viene a pelota sobre la punta derecha. Juega la pelota, movió para Iván Ramírez. A ver, Martínez juega larga arriba. La marca en esa zona de Jorge Mendoza. Saque de costado para Libertad. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos cerquita, minutos 17. Partido lindo. Ahora sí, con muchas emociones en este segundo tiempo. Por ahora el partido está 1-1. Repito, Lejano, el gol de penal para Libertad. El Conejo Benítez puso el empate para el Luqueño. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Roja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único es Fortini. Pásate ya, salud protegida y obtén beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, salud protegida. La pelota sobre mitad de terreno, pelotazo largo. Viene buscando Lautaro Comas. Pelota para Comas, para Sportivo Luqueño. Pone la pelota al área y se va a equivocar. La pelota cortita para Jiménez. Jiménez tiene para Libertad. Baja la pelota cortita sobre media cancha, punta derecha para Diego Viera. Este movió para Antonio Vareiro. La pelota de Antonio. Antonio tiene, juega para Campuzano. Campuzano movió para Lucas Sanabria. Juegan de primera. Otra vez Campuzano sobre el costado izquierdo. A ver, la tiene, levantó la pelota Jiménez. El pelotazo por arriba, largo arriba. El golpe de cabeza, pelota defensiva. Tiene Comas, Lautaro. Levantó la pelota para Río. El rebote pertenece a Libertad con Lejano. Movió, se equivocó. Tiene Aguilar. Falta, pita el juez. Tiro libre para Luqueño.
En Luomo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY Luomo. Vistiendo caballeros desde 1981. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. ¿Cómo estás viendo el partido por ahora, Ricardo? Y creo que le va a afectar un poco a Libertad lo que pasó. Errar un penal, tener otro, convertirlo. Parecer que tenía prácticamente asegurada la victoria y Sportivo Luqueño se lo empata sin hacer demasiado, pero guapeando. Vamos a ver cómo responde ahora en lo anímico el conjunto de Daniel Ganero. En la selección el equipo se le caía. Vamos a ver qué pasa en Libertad. La pelota en zona derecha será saque de costado. En defensa pertenece a Libertad. Llegó Rosada App, la tienda online de casa. Rosada bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos usados. Rosada App, la nueva tienda online de casa. Rosada, Santa Elena te acompaña. Reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. A ver, la tiene Antonio. Antonio movió punta derecha. Juega bien. A ver, la tiene. ¿Qué es eso? Pelota por el aire. ¿Qué pasa, Ricardo? No, parecen esas cañitas voladoras, ¿verdad? Del silbido que escuchamos aquí en la cabina. Sí, señor, porque nos miramos entre todos. Pelota por arriba al centro. Golpe de cabeza, marca Jiménez, el rebote. A ver, el hombre liberteño le pega mal. Remate Lucas Sanabria. Tiro de portería. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar calidad papasa. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de Cemento Vallemí. Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro y Ñembú. Germán, cerquita de los 20. Si sos afiliado de la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro jubilación en este mes de agosto, esta oportunidad, comunícate al 218-4000 Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. El partido está 1-1. En Bristol, aprovecha el agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pecho nugget de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azoleu. Hagamos un agosto diferente. Pechugona, a todos les gusta. La pelota para el fondo sale en esa zona. Viene buscando Jiménez. Jiménez juega suavecito. Está moviendo para Diego Viera. La pelota para Viera. Viera dejado bien por media cancha para Campuzano. ¿Le va a pegar o no? A ver, ¿le va a pegar o no Campuzano? Va por el medio Campuzano. Tiene Campuzano. Gira. Le van a robar la pelota. Deja el compañero. Movió su de punta zurda. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 20 minutos. Segunda etapa. Rubiloc. Alarmas estés donde estés. Indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguros, Chaco. Tiro de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota? Germán Sanabria. Le va a pegar Lucas Sanabria. Señoras y señores, tiro libre de esquina. El árbitro va a autorizar. Está sentado Garnero en Cuclillas. El técnico argentino que dirige a Libertad. A ver, le va a pegar esa pelota Lucas. A ver, la pegó, tiró. Golpe de cabeza. El rebote pertenece a Libertad. Remata al arco. Tapó Aguilar. Da rebote. Desvía esa pelota el hombre de Luqueño, Rodrigo Rojas, Ricardo. Sí, señor. Bien, Aguilar. El remate fue de Campuzano, si no me equivoco, con mucha potencia. Y Aguilar que hace una de vóley para alejar el peligro y después Rodrigo la aleja definitivamente. Saque de costado, sector de platea. Pertenece a la visita. Copa de Brasil, entretiempo del compromiso. San Pablo y Atlético Mineiro van empatando 0-0 en el equipo de San Pablo. Está jugando Damián Bobadilla y en el equipo Mineiro lo hace Junior Alonso. La pelota es una punta derecha. A ver, tiene muy la pelota Libertad. Tiene esa pelota cortita para Lucas Sanabria. Levanta Lucas, pelota por arriba por elevación. El rebote le queda esa pelota. Maná juega punta derecha. Sale para Luqueño. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 2, Supacaraí. Seguinos en redes sociales. Comunícate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Glacery presenta su marca Thermolife de chapas termoacústicas, o más conocidas como chapas tipo sándwich, con los núcleos de isopor o espuma de poliuretano. Contactos al 0986-470-689. Mañana prosegue la fecha con 2 de mayo. Esportivo Ameliano, 5:30 de la tarde. Y con Arturo, con Carlos Quises y los compañeros con Víctor Villalba. Para el juego Tacuarí frente a Olimpia. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo. Silicona y shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Acá falta, pita el juez, tiro libre, pertenece a Luqueño. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Decidir bienestar y certeza. Exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Ricardo F.
Bueno, el que se fue un poquito fue Lorenzo, ¿verdad? Desde que malogró ese penal, como que se fue del partido, como que sintió el impacto de haber malogrado. Y Libertad, que había salido mejor en la primera etapa, ahora se siente como superado por Sportivo Luqueño, por el ímpetu, por las ganas que le pone en el terreno de juego. Va a cambiar Luqueño, 3 modificaciones. Germán. Así es, Diego Julio César Cáceres llamó a Aldo Parra, casaca 29, Kevin Pereira 17 y Iván Tito Torres con la 13. Muy bien, el partido está 1-1. SPS Medicina Prepaga te regala 50% de descuento en la primera cuota en cualquier plan de salud. Informate al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán. Entra con la 13 Iván Torres, con la 17 Kevin Pereira y con la 29 Aldo Parra. Se fueron de la cancha Jorge Mendoza, Lautaro Comas y también Nicolás Maná. Son los 3 primeros cambios de Cáceres en Luqueño. Muy bien, de penal, Lejano. El primero para Libertad y el Conejo empató para Sportivo Luqueño. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados DBH laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria S.A. Cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0902-555-333. Cantabria S.A. Acá tiro libre, señores. Tiro libre para Luqueño. Nissan Frontier doble cabina 4x4, service gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas desde $299. Más info en nissan.com.py. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del Grupo Luminotecnia. Cerquita a los 25. Universidad de San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Rubiló, alarmas donde estés, indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguro, Chaco. Falta. Germán. Amonestado Rubén Río por la fuerte falta sobre Lucas Sanabria. Ni protestó el 16 de Auriazul. Muy bien, tiro libre para Libertad. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera, cara de ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. La pelota por mitad del terreno. Pelota en zona media. Tiene Lucas Sanabria por esa pelota sobre Z. Jugado bien para Jiménez. Jiménez tiene para Campuzano. Campuzano movió, soltó, entregó. Entregó en esa zona del campo de juego. Pelota en área, zona derecha. Saque de costado. Observa, mira el árbitro. Saque de costado para Luqueño, punta derecha. Ingresa a www.apostá.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. 1-1 el partido aquí en el Feliciano Cáceres. Doctor Salud de Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021. A ver, ataca Libertad. Lorenzo jugó, levantó. Afuera. Pero el horror del defensor de Luqueño, Ricardo F. Sí, increíble, ¿eh? Increíble fue el que... No. ¿Quién fue el del error? Fue Ríos, ¿verdad? Bueno, el de botín verde, ¿quién es? Ríos. Rubén Ríos. Bueno, él fue el del error que le entrega la pelota o quiso tocar con Aguilar y se adelanta Melgarejo y casi se la pone por encima al arquero del Sportivo Luqueño. Bueno, Ríos entonces comete el error. Ríos está sentido, el arquero pide asistencia al arquero. Se repone, Germán. Sí, en la pierna izquierda, de ahí se toma Alfredo Aguilar. El árbitro David Ojeda autoriza el ingreso del equipo médico luqueño. Pero muy bien, aprovechemos con esto. 3 de febrero, Recoleta terminó una intermedia 1-1. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. En Yopuisupe, Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Encarnación le ganó Temetari por 2-1. Hasta agosto comprando un Smart TV. Llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con Pomeles Paraguay.
uruguayo de sabor único Sportini. Pásate ya a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Mañana prosigue la fecha 8 del campeonato con 2 de mayo, Ameliano, 5:30 de la tarde con Arturo, Carlos 15, los compañeros con Víctor para Tacuario Olimpia, el partido para 8 de la noche. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Cambia el gumareno. Germán. Después de la cancha, Álvaro Campuzano entró con la 26. Ernesto Caballero, tercer cambio de Garnero en el Guma. Muy bien, minuto 28 de la etapa final de este compromiso. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Se repone Alfredo, le va a pegar esa pelota a la chica. Le va a pegar Alfredo Aguilar, el portero deportivo luqueño. Repito, el partido está igualado 1-1. Le pegó, tiró la pelota al área arriba sobre media cancha, golpe de cabeza, marca Caballero, deja la pelota para Rodri Ferreira, ataca Luqueño, juega de primera para Pereira, movió, dejando bien, se metía, fue Parra finalmente, movió sobre la izquierda, la pelota marca arriba Jiménez, saque de costado para Luqueño. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor, en el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Atención Capiatá, llegó la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista en el kilómetro 21,5 de la Ruta 2, y el Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Cerquita de los 30. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Sí, señor. Cáceres llama a Sergio Otálvaro. Está para entrar en el Luqueño, casaca 20 para el colombiano. Muy bien, la pelota en medio. A ver, la tiene Caballero, juega de primera, se va a equivocar Caballero. Pelota sobre punta zurda. A ver, la tiene, juega Pereira. La pelota para Pereira, para Deportivo Luqueño. Juega para Río, otra vez para Pereira. Pegadita la raya, juega. El volante Deportivo Luqueño jugó más arriba. Va la marca, pelota suavecita al medio. La tiene Caballero, Caballero juega. Entregó esa pelota, no podía. En esa zona lejano de Libertad. La pelota sobre punta zurda, tiene, mueve la pelota Suárez. El rebote pertenece a Libertad. Jugando bien pelota, ahora se mete Antonio. Antonio tiene, amagó. Aprovechemos y marquemos el tiempo de juego. Neumático Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Rupilog, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguro, Chaco. Ganó Pereira para Luqueño, Pereira, Luqueño tiene fondo de cancha, está, colocó, tapó Martín Silva, tapó Martín Ricardo F. Tapó Martín Silva, no, tampoco tenía muchas opciones. El jugador que picó, que hizo la gran corrida, se enoja con él el conejo, pero no había mucho para hacer. Solamente rematar al arco, pero estaba bien ubicado Martín Silva cuando queda sentido conejo y el hombre de Libertad que recibió un patadón. Germán. Amonestado Rodrigo Rojas por la falta sobre Rubén Lescano. Está sentido Jorge Benítez también. Sí, después de la última disputa con Ernesto Caballero, cuando se barrió había quedado sentido el delantero, el goleador esta noche de Luqueño. Se produce el cambio de Luqueño. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. El cambio, Germán. Entra con la 20 Sergio Otálvaro. Se terminó el partido para Rodri Ferreira. Muy bien, el partido está 1-1. Gol para Boya en la Copa Ecuador. Alex Arce marcó el segundo para Liga de Quito, que está derrotando 3-0 al Deportivo Cuenca. La pelota al medio, tiene Lucas Sanabria, juega Lucas, movió para Antonio, levanta el centro, tiró la marca de Pablo Aguilar, pelota al medio, insiste, juega Libertad. Megafar Vide.farma, hasta el 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal y más. 25% con QR, débito y crédito Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itaú, a su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. ¿Qué pasa con el árbitro, Ricardo? Te dije hace rato, desde que empezó el partido, este muchacho tiene problema de vista, porque el conejo cuando tiene 1,80 m, un poco más, tirado en el piso, él no se dio cuenta. Dos penales ese. Cuando se reanuda el juego, agarra y para todo para que lo atiendan al conejo. Es increíble, Ojeda. Qué mal árbitro, por Dios. Estamos con información. Informa personal. Si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Cambia Luqueño, Germán.
Sí, la última modificación de Cáceres en el local. Entra con las 7 Marcelo Ferreira. Se va del partido Jorge el Conejo Benítez con cierta molestia. Se va el goleador luqueño de esta noche. ¿Cuántos cambios le queda a Luqueño? Ninguno, ya realizó todos Cáceres. ¿Libertad? A Libertad le quedan 2 cambios y 2 ventanas. Muy bien, el partido se mantiene 1-1. Petrobras presenta Hydro Experimental Water Show Volumen 2, la orquesta H2O Sonidos del Agua, fusión de música y agua 11 y 12 de septiembre, 20 horas, Teatro del Banco Central, venta de entradas en Tiquetea. En Villeta contamos con zona residencial con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Y la pelota Caballero, juega Caballero, movió para Iván Ramírez, otra vez pelota suavecita, mitad de terreno para Caballero, juega para Libertad, a ver, tiene, sostiene, levanta la cabeza, juega pelota al fondo, la va jugando para Diego Viera, la pelota de Viera, movió para Lucas Sanabria, juega al medio, el pase para Iván Ramírez, Ramírez juega para Caballero, jugando sobre punta zurda, a ver, tiene Jiménez, jugó, soltó, entregó la pelota, baja la pelota para Espinosa, Espinosa manda al centro, tiró, pelota por el aire, gana Antonio Vareiro, el rebote, pelota de Río, juega para Luqueño, arriba sobre punta zurda, van a contra, tiene Espinosa juega para Caballero, avanza Libertad, toca esa pelota. Próxima fecha para ambos equipos. Libertad el sábado 4:30 de la tarde en Villaliza va a enfrentar a General Caballeros. Por su parte Luqueño el lunes 2 de septiembre a las 5 de la tarde en Villaliza Antameliano. La pelota larga, suavecita, mansita para Alfredo Aguilar. Sale el portero de Luqueño del fondo. Todo arranca con baterías Barta, fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. El partido se mantiene 1-1. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Lo auténtico del Chaco, Chortibit, carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapa cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer. Cerquita los 35. En el Sol Seguros, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Bema y Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguidos en Instagram como Bema y Flores. ¿Qué pasó, Ricardo F? Que los botines de los jugadores de Libertad tienen algodón, por eso no le lastima a los de Luqueño, porque lo de Monier era para tarjeta amarilla. Y no se animó a sacar Ojeda el acrílico, increíble. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, segunda etapa. Rubiloc Alarmas, donde se indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguros, Chaco. El Lescano de penal, el gol para Libertad, lo empató para Luqueño, Jorge Benítez. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, Cacique Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lactolanda ganó el premio Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. La pelota sobre mitad de terreno, pelota larga arriba sobre media cancha, Berretire, baja esa pelota. Suárez, falta, pita el juez, tiro libre para Libertad. En Yoser Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Yoser Barber oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles, y Suzu tampoco. Mis caminos, mis reglas, agenda tu test drive. Representa Automotor. Va a cambiar Garnero. Germán. Así es, llamó a Gustavo Aguilar. Será el cuarto cambio en el Guma. Muy bien, Aguilar va a pisar la cancha del equipo repollero. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julia Pirandacueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. 1-1 el partido en el Feliciano Cáceres. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios de clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. La pelota para Lucas Sanabria, tiene Lucas, le va a pegar o no juega bien, jugó esa pelota por el piso, marca Leguizamón, el rebote corto, le queda Caballero, juega para Iván Ramírez, la pelota de Iván juega para Antonio Valero, se mete Antonio, está a fondo de cancha, Balbo, busca pie, pelota por el medio, insiste, juega, giró, se mete el Lescano, le roba la pelota en esa zona. Suárez para Luqueño, pone la pelota de zurda, la pelota por arriba, a ver la marca de Caballero, saque de costado para Luqueño. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación
presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui supe Quitadol. Le saludo un apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con información. Informa personal. Si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán. Entra con la 9 Gustavo Aguilar, se va de la cancha Marcelo Fernández. Cuarto cambio de Garnero en la visita. ¿Qué te diste este cambio, Ricardo? Bueno, yo pensé que lo quitaba Lescano y ponía en compañía de Marcelo, que jugó casi solo en el primer tiempo, porque jugó con Tacuara. Y en el segundo tiempo sí, definitivamente solo en punta, que Aguilar iba a acompañarlo a él, pero decidió sacar a un delantero para poner un 9 más de oficio, más de área. A ver, minuto 38, saca de costado para Luqueño. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomeros paraguayos de sabor único de Fortini. Pasate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. El partido que en la ciudad de Luque está 1-1, sí señor. Y ahora Garnero llama a Hugo Martínez. Será la última modificación en Libertad. Bueno, muy bien, Huguito Martínez va a pisar la cancha en Libertad. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Durante agosto, con tus compras por 500.000 guaraníes, participas de los vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY, 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. Sobre punta derecha, tiro libre para Luqueño. En Electroban tenemos los mejores precios contados y a cuotas. Con nuestros bancos aliados accedes a cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. ¿Quién le pega esa pelota? Iván Torres. Le pegó Tito Torres, golpe de cabeza. Pelota Suárez, baja al medio. Pero la marca tiene libertad con Lucas Zanabria. Revienta esa pelota al área arriba. No pasó nada, pelota para Alfredo Aguilar. Sale el portero de Luqueño del fondo. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera deliciosa en su presentación sachet. 1 litro. Fresca por 60 días sin la necesidad frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cerquita en los 40. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Los miércoles, Supermercados Stock y Banco Continental te ofrecen 20% de descuento con tarjetas de crédito en todos los locales y en todas las categorías. Compra también en stock.com.py. Lejano con la pelota, falta, pita el árbitro, tiro libre para Libertad. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas donde estés, indica Diego Iván. Luqueño 1, Libertad 1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Sí, señor. Entra con la casaca 22. Hugo Martínez, se va de la cancha el goleador liberteño de esta noche, Rubén Lescano. Último cambio de Garnero en Libertad. Ricardo F. Bueno, estaba cansado Lescano, ya no estaba produciendo lo mismo que en los primeros minutos de la segunda etapa, donde se soltó más. Y Martínez, que es un jugador que le puede dar remate de media distancia y buen pase filtrado, a ver si Aguilar o el Demonio aprovechan alguna jugada. Muy bien, tiro libre para Libertad. ¿Quién le pega esa pelota? Iván Ramírez se coloca para darle de derecha. Lucas le va a pegar de izquierda. A ver, es Lucas. Le pegó, tiró. Golpe de cabeza, pelota defensiva. Va cayendo para Antonio Valero. Corre Antonio. Antonio tiene para Libertad. Juega esa pelota dejando para Caballero. Se apoyó en Caballero. Caballero tiene, levanta la cabeza. El volante liberteño juega pelota al medio para Lucas Zanabria. Esta deja para el fondo para Jiménez. ¿Le va a pegar o no? Levanta la cabeza. A ver, tiene Jiménez ahora sí. Levanta el centro. La pelota de zurda por elevación. Arriba largo para Lorenzo. Está bajando de cabeza. Primero llega Otálvaro. Peleaba Aguilar. Deja correr esa pelota. Saca de costado para Luqueño. Los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral. Hasta el 50% de descuento en todos los canales y con todos los medios de pago. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo. Con el respaldo de Chacomera Automotores. Mañana prosigue la fecha con 2 de mayo. Ameliano, de fondo para mañana. Tacuara Olimpia. Con Carlos, Arturo, con Víctor y todos los compañeros. Haz el viaje que no sale de tu mente con los préstamos personales de Bancop. Tasa del 16% y en cómodas cuotas de 48 meses. Bancop de crecientes de la raíz. En Luomo, conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @LuomoPY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Con este empate, ¿cuánto suma Libertad y cuántos puntos suma Luqueño, Gerardo? Sí, señor, con este empate parcial, Libertad suma 10 puntos, igual a General Caballero. Luqueño llega a 9 y empata a Guaraní.
Correcto, la pelota por arriba, va bajando esa pelota de Guizamón, juega por el medio. A ver, tiene, está dejando la pelota para Río. Río juega para el fondo, jugando esa pelota para Aguilar. Aguilar juega su arquero. Le va a pegar Alfredo, sale con esa pelota el portero luqueño. Le pegó con pierna derecha, pelota larga, media cancha. Recorre más por menos con Shell e Itaú. Los miércoles hasta el 20% de descuento pagando con débito Itaú Visa Infinite. Shell, mejor por lejos. Llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Acá el árbitro Ojeda pita falta, tiro libre para Luqueño. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY, producto suizo, calidad Fopasa. Ricardo F. Bueno, terminando el partido, estaba mirando 1, 2, 3, 4 tarjetas amarillas para los jugadores del Sportivo Luqueño. Libertad sale ileso en este partido de tarjetas. Y el partido que parecía iba a inclinarse en la segunda etapa, algo Marelo al final, el Sportivo Luqueño está más cerca de ganarlo. Recordando que malogró un penal Lorenzo. Totalmente. Sí, señor. El partido está 1-1, de poquito termina el compromiso. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemí, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro, Ñembú. Si sos afiliado de la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunícate al 218-4000, Caja Mutual. 2 tarjetas amarillas para 2 liberteños. Sí, falta fuerte de Martínez y se cruza Caballero a reprochar al árbitro y es el primero en ser amonestado por protesta y el segundo sin Martínez. Germán. Así tal cual, todos amonestados tras una misma jugada en Libertad. Hugo Martínez y Ernesto Caballero, los dos primeros que dan la tarjeta amarilla en el Gumarelo en el partido. Muy bien, minuto 44, le pegas a pelota todo varón. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, aprovecha el agosto liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tiro de portería para Libertad. Pitch Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, pechugona, a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Supacaraí. Seguinos en redes sociales, comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. La pelota sobre costado izquierdo, tiro Huguito Martínez, pelota para Huguito. Levantó, tiró esa pelota, vino el rebote, la pelota para Ferreira, para Sportivo Luqueño. Ferreira jugó para Parra, viene buscando Parra, pegadita en la raya, marca Hugo. Ganó Parra, Parra tiene para Luqueño, le van a cortar la acción. La pelota sobre punta azul, otra vez gana Parra, tira el volante Luqueño, juega bien. A ver, pelota sobre izquierda, va ahora la pelota sobre punta zurda. Está recuperando, corre Suárez. Suárez tiene para Luqueño. Suárez soltó, movió, entregó para Pereira. Pereira tiene, amagó Pereira, se mete bien, cuidado con Luqueño, buscando el segundo. Pereira va al buscapié, marca el hombre libertino. Nosotros marquemos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Rubiló, calar más donde estés. Indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguro, Chaco. Monumental. 5 minutos más, Germán. Hasta los 50 va a esta etapa complementaria, Diego, así es. Ricardo F5. Bueno, 2 penales, perdió el tiempo ahí, después los cambios que se originaron en la segunda etapa, quizás está bien los 5 minutos de recuperación. La pelota para Viera, juega pelota sobre centro, mueve la pelota para Jiménez. Láser presenta su marca Terbolite de chapas de termoacústicas, son más conocidas como chapas tipo sándwich, con núcleos de isopor o espuma de poliuretano. Contactos al 0986-470-689. Energigas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. La solución rápida y confiable en Energigas. Sol de América Guaraní terminó 0-0. A todo ponerle Victory para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Victory, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en victory.com.py. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Mañana prosigue la fecha con Sportivo, ¿qué digo? 2 de mayo frente a Sportivo mañana. Decidí bienestar y certeza. Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Si sos beneficiario del SPS y recomendando a otros, podés obtener 30% de descuento en tu próxima cuota. Escribinos al 0921-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. El partido de fondo para mañana, Tacuarí Olimpia con Arturo Carlos, Víctor y todos los compañeros. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL.
Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de BH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram, Crystal House. Más de 49 años cristalizando sueños. Minuto 47, poquito termina el partido aquí en Luque. En Cantabria, promoción en adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Nissan Frontier, doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas desde $299. Más info en nissan.com.py. El partido está 1-1. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del Grupo Luminotecnia. Unicel, Sede Central España 330. San Lorenzo y filiales en Lambareca, Piatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Tiro de esquina para algo más. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Es Huguito Martínez, Germán. Así es, el 22, recientemente ingresado, le va a pegar. Muy bien, le va a pegar esa pelota Huguito Martínez. Vamos a ver, le pegó, tiró para Libertad. Martínez, pelota en el aire, golpe de cabeza. La marca de Aguilar, juega la pelota para Parra. Cortando la acción, levanta la pelota Caballero. A ver, otra vez, la pelota en plena disputa. Se mete Aguilar, paró la pelota Aguilar para Libertad, le robó, tiene Ríos, pelota al medio. El rebote pertenece a Viera. Viera levantó el centro. A ver, Lorenzo le pegó arriba, offside, arriba el banderín, Ricardo. Sí, cuando picó ya estaba en offside, en posición adelantada. Melgarejo, que te repito, ingresó bien, erró el penal y desapareció del partido. Muy bien, ya termina el partido. En Concasa, pensado historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos, su familia, con un rico choripán. Con los chorizos parrilleros, su pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? En la intermedia, el 3 de febrero, Recoleta terminó 1-1 y Encarnación le ganó a Temetrí por 2-1. Ingresa a www.apostá.l. Apostar a ganar, lo cambia todo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. ¿Tendrá tiempo Libertad? ¿Tendrá tiempo Luqueño para anotar uno más? Vamos a ver. La pelota para Antonio. Se mete Vareiro. Vareiro tiene, juega. Está dejando para Iván Ramírez. Amagó. Levantó el centro. Tiró Ramírez. Seguro la pelota para Aguilar. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud. Cobertura real en todo momento. En 30 segundos termina el partido aquí en Luque. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad que perdura, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. ¿Qué pasó, Ricardo? Bueno, provocó Pereira, que perdió una pelota que le cobraron, una falta que no existió. Después Vareiro lo tomó del cuello, lo tiró al piso y tampoco vio Ojeda eso. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. 1-1. Y su seguro, Chaco. Señoras y señores, termina el juego. Ahora terminó el partido. Hasta acá dice el árbitro David Ojeda. Luqueño y Libertad empataron 1-1. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Ricardo, F con Germán en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo. Tu parrilla preferida. Germán. Gracias, Ricardo. Estamos acá en compañía de don Esteban Gil, directivo del Sportivo Luqueño. Don Esteban, para fútbol a lo grande, ¿qué se puede evaluar después de este punto conseguido? Y bueno, muy disputado el partido, pero a mi entendimiento el árbitro en un momento nos presionó mucho y nos desordenamos un poco, pero a pesar de la adversidad nos cobraron 2 penales. Pudimos repuntar y tuvimos ocasión inclusive de ganar. En los últimos momentos nos fuimos encima de Libertad y tuvimos 2 o 3 ocasiones, pero nos aprovechamos. En fin, muy complicado, pero peor hubiera sido perder porque no merecíamos perder. Estábamos jugando de igual a igual y tuvimos ocasión en el primer tiempo de marcar. No pudimos hacer, se nos complicó un poco. Eso es lo que más se rescata, más allá del punto solamente conseguido de local, don Esteban, es que se jugó con mucha intensidad y se generó más que el rival por varios tramos del partido.
Totalmente, el primer tiempo nosotros llegamos, pero 4 o 5 veces llegamos. Ellos no llegaron en las ocasiones de los penales que tuvieron, fueron circunstanciales, accidentales. Nosotros empujamos al equipo adelante, llegamos, no pudimos marcar, pero podemos decir bien que dominamos el partido el primer tiempo, ¿verdad? En el segundo tiempo, a pesar del gol en contra, pudimos remontar y obtener este resultado que no es tan bueno para nosotros, pero en fin, pudimos sobrellevar un momento difícil y repuntamos por lo menos el empate. De todos modos, también se resalta el punto, ¿no? Mirando el rival ante el cual se consiguió este punto, don Esteban. Yo creo que jugamos mejor nosotros que el Libertad. Por lo menos hicimos un buen juego, teníamos un buen movimiento de pelota, todos estábamos jugando muy bien. Y en el segundo tiempo, lógicamente con la tensión que nos generó, 2 penales encima, llegamos de igual a igual estos últimos minutos. Tuvimos ocasiones en un contragolpe ahí que Kevin Pereira llevó, podíamos haber marcado ahí. Y si ganamos, ya ganamos merecidamente también, porque no nos superó Libertad en ningún momento. Gracias, don Esteban. Cuando usted. Eran las palabras de Esteban Gil, tesorero del Sportivo Luqueño, Ricardo. Sí, ¿y quiénes más aparecen por allí, Germán? ¿Dirigentes de Libertad no observaste a nadie? Ellos están hacia el otro sector, hacia el sector destinado especialmente para ellos en la preferencia visitante. Si me das un par de segunditos voy a llegar hasta allá a ver si es que está todavía alguno, porque ellos por disposición de seguridad debían retirarse primero. Voy a alcanzar ese lugar y vamos a verificar si es que por lo menos podemos rescatar una declaración de alguna persona. A ver... Seguro van a vestuario los dirigentes, no creo que se retiren del estadio. Y esperemos que haya ocurrido eso, a ver si es que podemos alcanzar a alguien, pero me parece que se fueron. Acá por lo menos ya se retiraron todos los liberteños que estaban acá en la esquinita. A ver...